Cómo me encanta esa canción. This is True Love Remaking de Capcom vs SNK 2. Y estoy desmuteado. Sí, vale, bien. Primero, vamos a tener el juego bastante alto en comparación con lo habitual, ¿vale? Primero, porque quiero disfrutar de la música. Segundo, los diálogos. La ambiental lo he bajado bastante y los efectos es porque no oír tanto los efectos, ¿vale? Así que, hola y bienvenidos al abismo de la locura en la hora del té. Que bueno, a ver, ¿cómo os explico todo? Bueno, es que tampoco hay mucho que explicar. Básicamente, es la salida de End of Dragons. Y por ende, han salido la expansión del Guild Wars 2. Cosa que ya estaba yo esperando desde hacía tiempo. Y con ello las nuevas especializaciones. La tenemos equipada, obviamente. Este es el Untamed. La rotación más gorda que he llegado a hacer de daño ha sido 17 de K por segundo. ¿Vale? Puede ser mejorable. Por temas de rotación. Por temas como esto. Porque si yo le doy alguna de las otras, se me cancela. Hay que tener cuidado. Pero bueno. Vamos allá. Historia. End of Dragons. Empezar la historia. Uy, cinemática. Research log 428. Latest results still inconclusive. Elder dragons awaken, consume magic, and leave nothing but annihilation in their wake. This is the way it's always been. The dragon cycle.
unimaginable suffering through the ages, countless lives shattered. And instead of uniting, some capitalized on chaos. But some of us fought. Esto es un tráiler que pusieron hace poco, Heroes across. donde te hacen una especie de resumen rapidito. We came from different corners, but shared a vision of a better tomorrow. Not everyone made it. Then came hope from an unexpected place. Aurene, who we raised from an egg. With the prismatic dragon on our side, we have a chance. A chance to finally break the dragon cycle. We've slain 5 elder dragons. De 6. But what's the right path forward? Every elder dragon death has made the whole system more unstable. There have been many theories. We tried to keep balance by replacing them, but that turned out to be impossible. We're running out of time for answers. I'm running out of time. Vale, en contexto, para quien no juega el juego, Taimi tiene una enfermedad que le deteriora los músculos. Pero teóricamente se muere. I need to speak with you. Something's happening and I'd like to discuss it in person. Vale. Also, if I'm honest, I wouldn't mind seeing your face again in person. Don't let that go to your head. Que no se te sube en la cabeza, ¿por qué? Pero vamos a ver. Te he criado, niña. Vale, o sea, nos citan en Ojo del Norte. Pues tomo Ojo del Norte. Estaba pensando en quizás grabarlo en vez de hacerlo en stream, pero como me da un poco igual, estoy en las mismas, pues fuera. También me he ido del Discord del clan porque estaban como, vamos a intentar jugar todos tal. Y también, a ver, aunque los había aislado, no sé. Me pasa como Aens, prefiero coger y estar. Bueno. Aens es mi líder de clan. Básicamente me pasa que prefiero coger y ir a mi rollo y ritmo. Mira, le coge. Uy. ¿Hay alguno que te lance más? Creo que no. Vale. Champion, it's wonderful to see you. Even with Jormak and Primordius gone, I noticed Tyria is still standing. Seems the Exalted were a bit off in their predictions. Disaster hasn't struck. Yet. The world does feel different, though. Can't put my finger on it. Like, change is coming. Real change. I feel it too, Champion. That's why I wanted to see you. I've begun to perceive something. Una presencia antigua. An ancient presence. It's a ripple in the mists. Like a dolphin in the deep, sounding to sense what's out there, and I want to respond. But before I do, I check my visions. All my possible futures converge to one point. Today. Oy. And you can't see past it.
and I can't see past it. Are you sure? Does it mean you die? I'm not sure of anything, except my urge to respond, to say, yes, I'm here. You're not scared? Claro que estás. Estoy muy intrigada. Intensely curious. And even if I die, we know I won't stay dead. We think. Whatever it is, I can handle it. I just wanted to O tell sea, básicamente hay algo en la parte de los muertos. How does it begin? I'm not sure, but I know it involves Tiny and Goric. ¿Esos Then I'll dos? talk to them. Ah, pero espera, hay más gente aquí, ¿no? Espera. ¿Quién está ahí? No, esto es Aurín. Vale. Antes de irnos con Tiny, vamos a hablar con los demás que están aquí atrás. Y a ver qué nos dicen. Ansias. Tengo unas ganas que flipáis de esto. Todo es Elden Ring. Y yo con esto soy feliz. Lo cual me parece muy gracioso. Vale, así que aquí tenemos a Kashmir y a Marjorie. Detective Delacroix and Lady Mead. Or is it Ambassador Mead now? No title yet. I managed not to screw up the Icebrood War. Queen gave me a little more rope is all. You helped bring humans and Char together. Got the Coden invested in the fight, and Jenna knows it. Maybe. Nice to think so. We haven't had much time to really talk since Bangar's convocation. Oh my A ver. god. The Metal Legion concert. ¿En serio hacen referencia? Things have always been busy. Ever since we were tracking Kralkatorek. Trying to clean up his mess. Towns destroyed. Refugee camps. Close my eyes, I can see the faces. It was a lot. Coming on the heels of Cormyr and the other gods leaving us all to fend for ourselves. We see how well that's gone. Sí, a ver, es un poco una situación un poco fastidiada, porque estos se fueron por ahí y aguantarlo como que no. Las cosas han sido complicadas. I was shiny and shallow. A sunbeam. My sunbeam. Who ran when you needed me most. And I forgave you. A long time ago. You have to forgive yourself. Working on it. Detective Delacroix. Vale, esto ya es repetir. Or is it Ambassador Mead now? No title yet. I managed not to screw up the Icebrood War. ¿Os fijáis que cuanto más lejos más eco hay? You helped bring humans and Char together. Got the Coden Me encanta invested eso. in the fight, and Jenna knows Está muy bien hecho. Maybe. Nice to think so. Debería de estar bien el... Vale, bueno, vamos a ver. ¿A quién más tenemos por aquí? A Ridlock. A ver, ¿cómo lo llevas, colega? Time to sit with everything. Spent some time with Kree. You never really got to know your son. Not the way you wanted. No. But I think that's the point. Bangar was right. Char don't have sons. Kree knew that. Kept her objective. What I wanted, I was never gonna get from Ryland. It wasn't about him, it was about me. What I need. I couldn't see past the hole I was trying to fill. The more I pushed, the more he pulled away. I made it all. Ah, quería un hijo y los Char, como decían. Grown Char. He made his choices. I know. And I did what had to be done. Now, his fight is over. Me? I don't know. There's time. You'll figure it out. Working on it. Vamos a acercarnos para que así veáis los dos personajes de perfil. Tengo que hacerlo así. Things are still tense, but she's good. Great under the circumstances. Hands full with paperwork. Keeps her busy. Vale. Es verdad que ahora creo que es la Imperator ya, ¿no? We're already vying for Connor. Hope it doesn't get ugly. We've been through
A lot. Of course, I'm biased, but if you ask me, they already got a pretty good candidate. For what it's worth, I think you're right. Might be time for all of us to put away old divisions. Listen to us. Couple old soldiers going soft. We fight because we have to, not because we want to. That was Bangar's mistake. Add it to the list. Might be time. I think I'm ready to plant my tail in one place for a while. And just process. Uy, la animación se les alargó ahí. Pero bueno. Todo problema sea ese tipo de cosas. Vale, mira, mira. Ya están los mechas. Mira la gente. Ay, míralos. Muriel de terrible. Vale. Galileo. Me he molado. Vale, vale, vale. Creo que solo tenemos a Aurin. Yo. Martillaco, martillaco, martillaco. Soy feliz con el martillo, en serio. Temas que aún le tengo que sacar partido bien. Tenemos mucho de lo que hablar. I've been thinking about these past months. Primordus and Jormag, Bangar and Ryland. I made a conscious choice not to involve myself. As a nascent elder dragon, I was wary of my own power. But lately I've wondered, was that the right choice? Right. Remember my visions of our battle with Krakatoa? A ver qué nos ended the dice. same, with your death. And you couldn't see past it. Quieres ver más allá. Just like Glint. But, of course, that was before I Ate an unkillable Lich King? discovered I can self-resurrect. Glint couldn't. Krakatoa couldn't. Once Mira, un virtuoso también ahí. visions converge. Except I don't see my death in any of them. They just stop. Does that mean anything? Change anything? Is this time different? Es como un gato. Tiene curiosidad. Wait to find out. Vale. Fuera. Aquí. ¿Me falta alguien? No he visto a nadie más. Bueno, me citó Keith. Debería de estar Keith por aquí. Es lo que no entiendo. Mira, este es Vanguard. I deserve an award. Mira, un logro que no tenía. Voy a ver si hay más. Porque... Final, ponte el día con el resto de la Guardia de la Eternidad. Vale, pero eso quiere decir que están los demás. O sea, deberían de estar Bran. Debería de estar... Rox. Bueno, Rox se fue. Desgraciadamente. Con lo que molaba el personaje. Pero no veo... No veo que haya nadie más. Pues supongo que tendré que irme con Time y ya. Porque ni siquiera en el minimapa me sale. O sea, aquí normalmente ese tipo de cosas te las marcan. Pero supongo que no es el caso. ¿Qué dice está aquí? Ah, mira, ¿qué dice está aquí? A ver si puedo hablar con ella antes de con Timey. Keith, Oh, you're back. That's, good. That's great. is she... Something to do with Gorick. Yeah, okay, so Gorik and I have been up here doing research, looking for a way to end the dragon cycle.
Because, like, who needs that noise every 10,000 years, am I right? So many dead people, and the cleanup is insane. You were talking about Gorik. Right. Gorik got a message from an old... De una antigua colega. An old Inquest colleague. Oh. He's mentioned her a couple times. I've never met her. Says she was tracking Jormag and Primordius. Pero esa es la que está con los... She has some data. Would he like to see it? She'll trade it to us. For what? Doesn't specify for what. Red flag. Come meet her at Lorner's Pass alone. Second red flag. So, Anka Hostia. offers him something she knows he'd want without asking for something in return? Yes, Why would she do that? exactly. Oh. She likes him. Exactly. Triángulo amoroso. Vamos a ver. No, no podemos hablar con... Aquí hay una grabadora. Sí. Esta grabadora ya la hemos entrado. A ver, Taimi. Que hay mucha gente alrededor tuya y no puedo... Hola. ¿Fuego? ¡Ah! ¡Ah! Mucho tardabas. Esto va a ser horrible. Detective Delacroix. Esto es para que me cuente cómo se ha hablado. Igual que aquí. I managed not to screw up the ice cream bar. Queen gave me a little more rope is all. You helped bring humans in charge. Vamos a tener que escuchar todo de vuelta, pero bueno. Un poquito de té y ya está. Bueno, el té está hirviendo. Nice to think so. Vale. Things are still tense, but she's good. Great under the circumstances. Hands full with paperwork. Keeps her busy. Thinks a couple of the Imperators are already vying for Connor. Hope it doesn't get ugly. We've been through a lot. Of course, I'm biased, but if you ask me, they already got a pretty good candidate. For what it's worth, I think you're right. Might be time for all of us to put away old divisions. Listen to us. A couple old soldiers. Vale, eso ya lo hablo. We fight because we have to, not because we want to. That was Bangar's mistake. Add it to the list. But yeah, might be time. I think I'm ready to plant my tail in one place for... Tengo que pensar cuál era la más corta. Creo que la primera era más corta en Aurin. I've had some time to sit with everything. Spent some time with Kree. You never... Espera. ¿Cómo? ¿He bugueado el NPC? Sí. But I think that's the point. Mierda. Bangar was right. Vale, porque he hecho también esta pestaña. A ver, no las estáis viendo, pero hay una pestaña en el chat. Vale, si hago así seguramente la veáis. What I wanted. I was Que es EAD, no spoilers, ¿vale? Si no queréis spoilers, It wasn't about him. en general, coged y básicamente tened en cuenta que siempre va a haber trolls, ¿vale? Y que al haber trolls vais a tener que tener cuidado con la gente que habla en el mapa o en el local. Lo desactiváis y fuera. And I did what had to be done. Now his fight is over. Me? I don't know. There's time. You'll figure it out. Working on it. A ver, Aurin. I've been thinking about these past months. Primordius and Jormag, Bangar and Ryland. I made a conscious choice not to involve myself. As a nascent Elder Dragon, I was wary of my own power. But lately I've wondered, was that the right choice? Vale, con eso ya es suficiente. Lo bueno es que sigo teniendo una habilidad que me mueve. Commander. Keith, Oh, you're back. That's, good. Bueno, a ver si no nos desconecta ya. Something to do with Gorik.
Yeah, okay, so... No podemos sacarnos lo que nos queda de legendaria. Looking for a way to end the dragon cycle? Cause like, who needs that noise every 10,000 years, am I right? So many dead people, and the cleanup is insane. You were talking about Gorick. Right. Gorick got a message from an old colleague. Ah, An old inquest colleague. Anka. Anka. He's mentioned her a couple times. I've never met her. Says she was tracking Jormag and Primordus. She has some data. Would he like to see it? She'll trade it to us. For what? Doesn't specify for what. Red flag. Come meet her at Lorner's Pass. Me encanta, alone. me Yeah, encanta. red flag. So, Anka offers him something she knows he'd want without asking for something in return? Yes, Why would she do that? exactly. Mm. She likes him. Exactly. Exactly. Why do you care? I don't know. But you don't trust her. Why should I? Why indeed? I'm sorry, are you worried for Gorick's safety? Yes, I'm worried for Gorik's safety. You want me to go find him at the pass? Bring him back? Alchemy! Would you? Please? Thank you, Commander. Vale, ahora sí que nos podemos. You asked. I like that you trusted me. Why wouldn't I? I haven't always earned it. Being back at the Grove was different this time. I know we Sylvari tend to come off as sophisticates of the highest order. Oh, indeed. But the truth is, even we Firstborn have only been around for 30-odd years. 30 y pico. Culture is immature, emotionally. Knowledge we have, but knowledge and wisdom are different things. Son cosas diferentes. I think back to Están jodidos, básicamente. I don't recognize that person. I had no idea who I was, but Aurene changed everything. I'm a parent, of a sort, anyway. Más o menos. Being back among them, I realized I don't belong there anymore. My world, my perspective have... Broadened. I knew you would understand. Sí, a ver, estos diálogos, sobre todo por el ser Sylvari, te dan unos diálogos muy especiales en muchas ocasiones. Con los Asura también pasa, en general, creo que con los que menos pasa es con los humanos y con los Norn. Pero con los Asura, con los Sylvari pasa debido a la cultura y a todo. Gang's back together, huh? I mean, not the whole gang, obviously. Ritlock, Kaz and Jory. Timing. Ram's at the lodge. Logan's back in Krata. Kanaka's with Saida. Zafiro with the Zaishin. Timing. Garm is with Graham. Aaron Snapper dead. I don't know where the heck Zoja is. Timey. I'll get Gorick. It's going to be okay. I know. ¡Hostia! Hacen referencia a lo de Zoya. ¡Genial! Not bad, considering it's mostly speculation. There's so much we don't know. Or don't know we don't know. You have Aurene. And she's been super helpful, but she's only one elder dragon, and not exactly typical of the species. We have so many questions. How did she ascend? Where did the others come from? Are there any more out there? The Priory thought there was at least one more. The Water Dragon. Draconology is an evolving field of study. Hypotheses must be supported by evidence. They live their lives on a time ¡Oh! scale we barely comprehend. ¡Oh! Knowable at all. But, like you said, we have Aurene. El priorato creía, y lo que acaba de decir ella es básicamente, quizás se equivocan! Ups and downs. Could do with fewer of the downs. Some days I wake up feeling like it's gonna take 9 bolts to the brain pan to get me out of bed, you know? But most days are fine. And we don't need to talk about the other days. Have you been getting any rest? Not enough. That's not true. Okay, yes, that's true. I'm just getting so close to figuring out where all that magic went. Sí, la magia de Primordis y Jormag que pasa a través de Aurene. Fewer symptoms, happier timey.
Vale. ¿A quién me falta por hablar aquí? A Urín. A ver, Aurín. He hablado con Taimi. Left to meet up with an old inquest colleague, who Taimi doesn't know, doesn't trust, for reasons unclear. They've worked closely for a while now, and they share a bond of loss. Years since they lost Blish. But grief heals eventually, especially when you grieve together. None of it seems to have anything to do with you, though. No. And I still can't see past today. It's exhilarating, not knowing what's Claro, como no puede ver... Okay, I'm off to Lornar's past to save Gorik's virtue. Triángulos amorosos, eso no lo esperaba. A ver, paso a Lornar. Ay, qué bien, al lado de un weapon. Genial. A ver. Vamos a ver. Se me hace más raro aún el que esté con el martillo. Uy, uy. Pero bueno. Prefiero ir andando. ¿Esto qué es? Investigador Modern. Vale, vale. Nada interesante. Saltemos. Y supongo que a partir de aquí vamos a Kanza dentro de poco. Sí, entrar en la historia. Viejos amigos. Oye, el arte este está chulo. Mola. Gorik, wait up! Commander? What are you doing here? ¿Qué te crees, Mongel? Thought you could use the company. Seems implausible. So, tell me about this old friend you're meeting. Yeah, Gork, we want to hear all about Anka. Spare no detail. Anka? She's an old colleague from my time at Thaumanova. We had a highly productive collaboration. I mean, I may have occasionally experienced mild heart arrhythmia when we were working together, but as Blish always said, Puede que alguna vez que te... investigate where you hibernate. What? Or something. I'm Nada de paraphrasing. masticar. Anyway, I lost touch with her years ago, after she left the inquest. Nada de masticar donde debes hibernar. You know, Gorik, passion can mature in absence. Like an exquisite wine. No, nothing like that. Just two ex-colleagues sharing research on a problem. And Commander, we do have a problem. Tiny and I have been working on a hypothesis about elder dragons and magic. Vale. But with most gone, data is hard to come by. We're on Terra Incognita. Anka is offering, and we need all the knowledge we can get. Gorik? Over here! It's been so long! Let me take a look at you. You haven't changed a bit. Hostia, no esperaba esa voz. Oh, I know. It's an honor, Commander. Any friend of Gorik's is a friend of mine. Quite the charmer. Pleased to meet you. Feels like only yesterday we were side by side, two interns working to push the boundaries of science. Those were the days. I meant to reach out after... Es como más cuca. Yo esperaba una voz un poquito más raspy, más misteriosa, más... It was a long time ago. A lot's happened since then. I'm happy to see you're well, and eager to see this new data of yours. Oh, that's... Yeah... Eso sí. I made that up. She what? Made it up? But you said... You don't have a passion for elder dragons? More of a professional interest. One in particular. I think you know her. Wait a second. You do want something. Afraid I do. Me and my Aether Blades. Aether Blades! Bye, Commander. Hey! Gorik! Aether Blades
request, Natch. I knew she couldn't be trusted. Had enough? Hostia, que me voy barranco abajo. Breathe deeply. Ok. We'll catch them. Maureen, hold on. We need a plan. There's no time. They took Gorik. You can come with me, or I can go alone. Either way. But I'm not staying out of the fight this time. Scion and Champion. Scion and Champion. Hasta hoy, campeón. Pues let's go. Sí. Arma, hostia. Dime, como juguemos a las navecitas, yo ya... A mí me... ¿What? Uy. Ah, vale, vale, vale. Aether blades. Never Vamos thought allá. I'd see those sky clowns again. They're not clowns. They're killers. Remember Lion's Arch? They worked for Scarlet for the love of... I suppose the situation is They've certainly what it been is. busy. Where did they get all these what about the airships? Elder Dragon? Captain's orders are clear. Crew's been talking, thinking maybe we could try out Anka's little toy. No, no way. The extractor is experimental. It could kill her. Stick to the plan and maintain course. Aye, aye, Chief. Fine, some entertainment. The commander. Oh, I'm gonna enjoy kicking your ass. Ya te gustaría a ti, colega. No estaría acostumbrado, pero... Nah, me gusta. Ahí. Aether blades are insidious, but for pirates, they're weirdly into data entry. Check the terminal for a map, a flight plan. Vale, vamos a ver. El terminal está adelante, vale. Un extractor. Debe ser un extractor de magia o algo parecido. These charts, they don't make any sense. Why would the Aether blades go to... I feel furious. Cansa. I have to get off this thing. I'm reading a... You don't have a choice! You're gonna have to jump! Let's go! They're attacking from above! Yep. Hostia, qué chulo. You heard the captain. Portal activation on my command. Hang on to your pantaloons, sky pirates. Reading some crazy energy spikes, Commander. See anything strange? You could say that. Podría... Hostia. Oh no, I can't help you in there. Commander, please, don't let anything happen to Gorik. Y ya tomo por culo la interferencia. La retransmisión. Vale, o sea, ahora estamos en la puta niebla. Champion. Maybe just you. I've no way to get to the next ship. Let me help. I think you'll enjoy this. A ver, a ver. Hostia, qué chulo. Para arriba. ¡Oh! Pensé que me caía. Y ahora para allá. Let's go. Se medio buguea. Que si vas muy justo... Ah, vale. Que podía coger el cañón. Vale, vale. A ver. Vamos a coger el cañón. Y podemos disparar allá, ¿no? ¿No llega? Ahora sí. Vale. Para ahí. Y de aquí. Ahí. I feel furious. Might and glory. Uff. Uff. Acabo de ver el daño a los enemigos normales. Everyone thinks I'm your pet. Esto es por el primer oficial Horrick. Comandante, aquí es la capitana Maitrin de la Armada Friatera. No queremos hacerle daño a vuestro amigo Asura. Ordena a Urin que pare y rendidos. Nadie tiene por qué salir. Un momento por tu mascota, miren. Es un día glamuroso para morir, comandante. Vale. Baja. Y ahora tenemos que hacer el siguiente salto.
Que es... Los aprisiono, les meto todo el daño. Weapons check on the extractor. Prepare for live operation. Captain told us not to use it. Just a contingency. Make sure it's ready. Hostia, que me he quedado bugueado, me he quedado bugueado. A ver si puedo volver. No. Ahí está. A ver si me vuelve para arriba el juego. Sí, gracias. Es que me he quedado como medio bugueado. Tengo que esperar a que baje, supongo. Ahí está. ¡Hostia! Ahí, ya estoy de vuelta. Y ahora... Pegamos. A girar. Vale, se puede... Creo que puede hacer bastante daño. Let's go, cañones a mí. Can't believe you fell for that. Having fun in there, you bilge rat. I got a little tip. No Doric, and I'm trapped. Gotta be a way to overload the system. Vale. Una... Mira, lo que puedo hacer es mandar a la mascota para allí. Tengo que bindear estas teclas, que aún no las tengo bindeadas. Y que la mascota esté dándole a eso. Y yo mientras le doy a este. Hostia, mira. A ver. Set them up for the kill. Vamos a... Uy, se teleportó, pero a la vez no. Vale. That did it. Ya está. Now to find the right ship. ¡Alejo! Para... Take care of this one. Mother tree! The dragon! ¿Abajo? Supongo. Haven't seen Aureen like this in a while. Abajo. Piss off, Commander! Rip them up. Might and glory. Ah, que... ¡Oh, Dios! Esto en fractales... I have to steer this thing closer. Quita, coño. Muerte un poco. Vale. Allí. Los controles. Dime que puedo manejar la nave. Vamos a ver. Me vamos a la punta. ¡Jerónimo! How's he doing that? The hell's going on? Who told you to prep the extractor? I gave a direct order not to use it. Redneck's comm is broken. Damn it. We don't even know what that thing does. Is it... How long until the jump? Almost ready, Captain. O sea, no tienen puta idea de lo que es el... Me cago en... Pues para allá. Que te susco, coño. Me he caído por la tontería. Vale, aquí creo... Ahí está. No hace mucho daño, pero es un peligro el que me pueda caer. Bueno. ¡Ah! Dos a tomar por culo. Vente conmigo. Yépala. Vamos a divertirnos. Vale. De aquí a ahí. Y de aquí a allá. Vamos a cambiar de mascota. Me has matado, no me jodas. Me he reventado a martillar. We're out of the mists. Can you see our location? No. We are fucked. Kind of landmass in the distance. Timing. Estamos demasiado lejos. Must be out of comms range. Great.
Ah, vale, no podemos ver el mapa. Vale. Oh, you're still here, Commander. Just in time to see it firsthand. Good. Allá vamos. Bye. Set them up for the kill. Little bugs. Crawling where they don't belong. Deal with her later. Me encargaré de ella, luego tengo que encontrar a Gorry. Adiós, bichitos que corretean donde no deben. Don't hurt me, please. I'll tell you anything. What do you want to know? With her. Commander, thank the alchemy. It tortured me, but I never broke. They couldn't get a word out of me. No, que va, Gorrick. ¿Qué va? Les has dicho todo. ¿Tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo bajo ahí? ¿Por aquí? Sí, por aquí. Muérete. Vale. I can't believe Anka would do this. Joining the Aether Blades? Kidnapping? What's gotten into her? We can talk about her later. Right now, Vamos para arriba. She used to be so Sorry about this, Gorik. Now, I not feel so much. furious. Anka, our people are on that ship. Hold fire. Just taking a little initiative, Captain. Champion, I'm coming. Meet me on the deck. ¡Qué bien! Vale, solo tenemos una puerta. I've got her in my sights. There she is. Don't do it, Anka! Maureen! Anka! You disobeyed a direct order! There is a problem, and I handled it. Commander, I think we're going down. No me jodas. Vale. Pues supongo que le has extraído la magia. Por ende debería de estar muerta, Aurín. Y por eso la dejé... ¡No! No. Por eso la legendaria es... Claro, estos no tienen que... Y estos tampoco habrán visto nunca un Silvari. Los ancianos no pueden haber visto un Silvari jamás. No saben lo que es. Hostia, voy a tener la hostia de diálogos únicos con el personaje. Uy. 20 horas. ¡No! ¡Me ha tirado! ¡No! ¡Oh, Dios! Cómo odio el router, tío. Esto es el router, no es ni siquiera culpa de la net. Tenemos que volver a hacer... Ah, gracias. Tai. Espero que haya checkpoints, por favor. Si no, tenemos que hacer todo de nuevo. Hay checkpoints, creo que es la última nave. I'll take care of this one. O al menos a la mitad. Vamos a ir bajando. Seen Maureen like this in a while. Clear the air. Pounded into dust. Recordadme bindead las teclas estas, porque si no voy a estar jodido. Next ship's too far. I have to steer this thing closer. Bueno, hay checkpoints, lo cual me parece cojonudo. Gracias, Arenanet. Me has salvado el culo ahí.
dice que está muy lejos, pero si haces esto, puedes saltar directamente ya. How's he doing that? The hell's going on? Who told you to prep the extractor? I gave a direct order not to use it. Renyak's comm is broken. Damn it. We don't even know what that thing does. Is it... How long until the jump? Almost ready, Captain. Se utilizan como salto de... como un salto de estos de... un agujero de gusano en la niebla, lo cual es bastante curioso, ya veréis. Soften them up. I chose you. Esto para aquí. De aquí. A ver si me puedo saltar directamente al barco final. No, creo que no. Prepare for extrication from the mists. Initiate portal activation. Vale. No, porque es verdad que acabábamos aquí fuera. Can you see our location? Controles. Some kind of landmass in the distance. Timing. Oh, you're still here, Commander. Must be out of comms range. Just in time Great. to see it firsthand. Good. Ahí. Oh. Vale. Uf. Es que quitan un huevo a los enemigos. Gotta find Gorik. Don't hurt me, please! I'll tell you anything. What do you want to know? Let's have some fun. Vale, para abajo. ¿Qué es lo que nos pasó antes? They tortured me. I never broke. They couldn't get a word out of me. Ya, Gorik. Vamos. Joining the Aether Blades? Kidnapping? What's gotten into her? We can talk about her later. Right now. A ver, el hecho de que tenga los dos ojos de colores distintos aquí es raro. Champion, I'm coming. Meet me on the deck. Dragon's heading right for us, Captain. Evasive maneuvers! I've got her in my sights. There she is! Don't do it, Akka! Maureen! Es como un portal negro. Oh, se parece mucho. There is a problem, and I handled it. Commander, I think we're going down! I feel furious. Me está recordando a uno de los trailers donde se veía una masa negra. Que era como que absorbía toda luz. Vale, a ver si ahora no nos tira. Por favor, internet. Vale, vamos a ver. Aquí es donde nos caímos antes, justo al final, ¿vale? Bien, ahora sí, instalación de detención. Obviamente, lógicamente. Han visto una armada, han visto cómo se han estrellado y nos hemos quedado jodidos. Last thing we need is a dead mainlander. Probably stick us in more detail. The hell is that one anyway? Search me. Those teeth, those ears. Ugh. ¿Qué dios es todo esto? Ni idea, esos dientes, esas orejas. Esas orejas pueden oíros. I said I don't know. The detective will have an update when it's all sorted out. Sit tight. Unacceptable. I want my comms call. We have a right to counsel. Not here, you don't. No, aquí no. Claro, es que aquí es... Son todo puto humanos. Commander, you're awake. You've been out for so much to... You won't believe where we... Slow down. Lo primero, estamos en un lío, no me jodas. First things first.
we're in a pickle. I can see that. After Amnoon, I swore I'd never go back in. 1 time, unfortunate misunderstanding. 2 times, I start to question myself. Prison changes you. I'm not built for hard time, Commander. There's still so much to learn, so much science to be done. Never even got a chance to tell... I won't die in this cell, you hear me? I won't. Jail my body, but my mind is free. Okay. Calm down, everyone. Think. Scrap metal. If we find some, we can hone it into a shiv. Escombros. To establish dominance. Find the biggest, most intimidating inmate and stab him in the carotid artery in front of the whole cafeteria. Comida. Oh, but if we do, then what have we become? Are we monsters, Commander? And were we all along? Prison doesn't change. Refinadas en nuestras plantas de jade balcónico, las vendas de Sunlight son el doble de absorbentes que no hacen daño, pero no se te pegan. In the insect world, there is no morality. Only the strongest survive. And so shall we. We must be as ruthless as the beetle, as deadly as the mantis, as resilient Este banco parece as un the poco... roach. All right, outsiders. Diario. Your time's Uy. up. Es las notas. Querido Bliss, estoy grabando esto para la posteridad. Si muero aquí dentro, al menos mis pensamientos percibirán miles de las cadenas de un sistema corrupto, pero me estoy adelantando. Creía que me unía una amistad. Alguien que no es que me duele, es solo de pensarlo. Y ahora soy yo quien está entre rejas. Si hay justicia en este mundo, priva por su ausencia, en donde sea que me encuentre. Aquí estoy muy solo. El comandante está fuera de combate y los guardias parecen irritarles mis preguntas. Así que he decidido escribir la única persona con la que siempre he podido hablar. Cuando estuvieras aquí, tú siempre sabías qué hacer. Querido Bliss. Esto nos va a decir cuántos días hemos estado, ¿vale? 1, 3... Es la siguiente. Querido Bliss, el comandante de un resiste. Hoy los guardias han traído un singular aparato que parece ayudar en el proceso de recuperación. Creo que a ti te resultaría tan fascinante como a mí. Emite una luz verde. Es raro, pero extrañamente cautivador. Eso lo estoy escribiendo bajo la luz de su misterioso fulgor. Les pregunté por ello a los guardias, pero no tenían muchas ganas de charla. Mañana intentaré sonsacarles algo más. Día 7. Estuvimos un mínimo una semana. Querido Bliss, estoy empezando a perder la cabeza. Te juro que la estancia se está estrechando. No sé cuánto tiempo más podré aguantar este aislamiento. Me tratan peor que una hormiga que busca alguna amiga suelta un cacho de... ¡Oh! ¡Me han traído la comida! ¡Huele que alimenta! ¡Ah! Y hoy me han puesto una pieza de fruta más de postre. ¡Cómo me gusta siempre la florecilla que me dejan en la bandeja! Es todo un detalle personal. Yo volveré a escribirte pronto. Si no estoy demasiado débil y desnutrido como para sostener la pluma. Pero será hijo de puta. Día 9. Vale, estuvimos mínimo 9 días. Querido Bliss, tú no te creerás que Time está enfadada conmigo, ¿no? Al menos no mucho. No sé si está demasiado ocupada en preocuparse por mí. Pero eso significa que estoy haciendo que se preocupe. Y de alguna forma eso me hace sentir peor que hacerla enfadar. Día... Es decir, llevamos mínimo seguramente 2 semanas o algo así. Querido Bliss, los guardias han dicho que el estado del comandante mejora. Sigue inconsciente, eso sí. Te parecería una tontería, pero a veces, cuando no hay nadie más aquí, charla con él. Sé que es algo unidireccional, pero sí me resulta más fácil decir lo que de verdad quiero. Tener el comandante como amigo me hace bien. Desde que empezamos a trabajar juntos me he sentido un poco más valiente, más cómodo y con más confianza. No me sentía así desde... En fin, desde que te tenía a ti cerca. Todo esto se lo dije anoche en una de nuestras pequeñas charlas. Me alegra que el comandante no vaya a saber nunca lo ñoño que me puse. Qué vergüenza me daría. Por favor, que haya una grabación. Esta noche os extraño a todos más que nunca, y a ti en particular. Sé que lleva bastante tiempo. Y no, las piedras no las podemos tocar. ¿Vale? Time's up. Are we being executed? What? What's the matter with you? Your friends negotiated your release. Our friends? Follow me. And no funny business. You're still in my custody. Hombre con sombrero grande. Officer, may I ask your name? Rama. Detective. Rama. Detective Rama. My name is Gorik. Yeah, I'm an I don't entomologist. need your life story. You washed up on my beach. Gave me a crap ton of paperwork. Truth is, I have at times been quite at odds with the law. In fact, I was charged with bioterrorism in Amnoon. He grew a beetle in his arm. Uh-huh. Staying busy, Akane? Best internship ever. All right, you two. Release forms. By signing this, you affirm that the Ministry of Security has treated you fairly and humanely, that you've suffered no unreasonable bodily harm during your arrest and detainment.
You first, bioterrorist. Define bodily harm. I stubbed my toe last night. Gorrick. Puto Gorrick, tío. ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Oh, qué chulo! ¡Oh! Nunca pensé que hicieran algo así. You can collect your personal effects from the box there. Vale. We hope you enjoyed your stay at the Shinjay Detention Center. Now if you'll follow me. Akane, hold down the fort. Roger that. Shinjay. I was trying to tell you, Commander. The airship crash-landed in... Cantha, come for the waters, stay for the hospitality. Been a while. Did you miss us? Cantha? I don't know what to say. Only been 114 years. Not like you had time to prepare something. No es que tuvierais tiempo para preparar algo. Mira, chaval. What the alchemy is that? Security mech or something. I can't keep up with all the new tech. Curiously reminiscent of our golems. Has Cantha been trading with Radisum? Which part of we've been closed to the outside world for over 100 years did you not understand? ¿Qué nos has pillado, Mongel? We're here. ¡Oh! Y metieron una cinemática. Welcome to Canta. Arena presenta Guild Wars 2 Sense of Dragons. Es precioso. El mapa es puto precioso. El mapa es... Ambassador's waiting for you. And our Minister of Security wants to speak with you after. ¡Coño! Kaz! Jory! I'm glad you're here. Have you heard anything about Aurene? Is she... She's fine. Recovering. Don't worry. Case with her. You'll see her. It's okay to take a moment to find your bearings. O sea, no está muerta. What happened? We were so... Anyway, took a little while, but it all worked out. Sorta. I'm still missing some pieces. How did you find us? Find you? You kind of caused a hot, steaming mess of a circus show? An international incident. Jenna sent me to Smooth Feathers. And no way would I let Jory miss the opportunity of a lifetime. Don't know about that. Not like I ever expected to see this place. But sure, if you say so. You know it is. Commander, there'll be time to catch you up. O sea, la hemos liado. Pero ese hombre quiere hablar contigo. O sea... Claro, es que nosotros nos acabamos casi de despertar. ¿Es Ember? Ember forja maldita. ¿Quién más está ahí? El Plunt. ¡Está el puto Plunt! So, you're the commander I've been hearing so much about. I guess I am. Lee, Minister of Security. Under the agreement signed... 20 minutes ago, you've been granted clemency. I imagine I have you to thank for that? You are fortunate to have such influential friends. My understanding is you're something of a protector of the realm, doing whatever's necessary to keep your people safe. I try to keep all people safe. I see. Well, it is my duty to keep the people of Cantha safe. Y se me da muy bien mi trabajo, comandante. Commander. I don't doubt you are, Minister. I must return to my duties. Welcome to the sovereign Empire of Cantha. Well, Commander, you're almost free of me. But there's one more thing we need to do before I can sign your release. Meet me at the monastery training grounds as soon as you can. Rama, a word.
Minister? Any updates on our Aetherblade situation? Unfortunately, no. I've been busy handling our guest of honor, but I'll be back on the case soon as this is wrapped up. Vale, nos dan... Then maybe we'll finally make some headway. Detective? La pesca. Una caja de equipo. 3 sacos de botín. Y un diario. ¡Relájate, juego! Vale, hemos ganado el primer punto de dominio de End of Dragons. Y desbloqueado la pesca. Tenemos el esquife, el robot, la rehabilitación de piedra... Ah, esta es el housing. Vale. La pesca. Cerrar. Vale. Y 2 puntos de dominio. O sea, técnicamente nos dan para 1. Vale. No quiero salir aún. Quiero hablar con esta gente. I can't believe that's the same Anka I used to hypothesize with. Kidnapping? Murder? Swashbuckling? Taimi was right. I should have questioned her motives. But hearing from her after so long, it was as if my rational mind short-circuited. Much like the answer. Me encantan las comparaciones de este hombre. That's one way to put it. Certain people can cloud your judgment. True. Emotions do take over sometimes. Happens to the best of us. And what does she want with Oreen? I needed to brief with Taimi. Me voy a poner a caldo, ¿verdad? Está más acojonado de la reacción de Taimi que otra cosa. Agreed. You only crash into a research opportunity like this once in a lifetime. I find their technology fascinating. Like that apparatus you were hooked up to in the cell. I kept asking the guards about it, but they threatened to attach it to my mouth if I didn't stop talking. It's reminiscent of the Golem mod Taimi and I were concepting right before I left. I hope this debacle didn't cause her too much stress. ¿Qué va? Después de lo que hemos liado, supuestamente, que tiene pinta de haber sido gordo de cojones. Yeah. No, I don't know. Is something wrong? It's just... I don't know anything about Kantha. Couple of heirlooms from my grandmother. Recordemos que ella viene de aquí. Like I said, until a week ago, I never had a reason to imagine any of this. It just wasn't an option. Belinda was the one who was so into her Kanthan heritage. Should have been her here. She would have loved this. Me? I don't care. Jory, I didn't realize. Why would you? And the thing is, I don't even know why. No sé ni yo por qué se saca. O sea, le molesta pero a la vez no. Out of the blue, a message from Empress Yin. First official communique from Kantha in over a century. Inviting Kryda to re-establish diplomatic relations. Oh, and by the way, do we know anything about foreign airships appearing in their skies and crashing on their beach? Un poquito. Imagine Jenna's face. Imagine everyone's face. When it got to the part about a Sylvari, an Asura, and a dragon, we put 2 and 2 together with Taimi and Kaith. Next thing you know, Ambassador Meade has a new portfolio. And an airship to take her and a delegation to Kantha. Didn't know what to expect with the Risen Armada. No one has dared travel this far into the sea in over a century. Luckily, Zaitan's death seems to have left them a bit disorganized. We managed to slip past them. Ah, o sea, básicamente han llegado porque murió... Miko. Joder, o sea, el power de la Kashmir ahora es absurdo. Es decir, puede ocultar todo un barco. Qué nuevo trabajo, Cash. Lots to learn, but I'm starting to get a feel for this diplomacy thing. I've already met several officials open to discussion. Of course, you can get some who are hesitant about Kantha opening.
Don't lose Oh, sleep fijo. over a few jerks still stuck in the past. Negotiation does take dealing with all kinds. Stubborn certainly is a kind. Y sí, hay gente imbécil, sí. I'm a little rusty on my Canthan history, but things seem different from what I would have expected. Well, there was a tsunami when Zaitan arose. A lot of Kaineng was destroyed. Uninhabitable, maybe worse than Lion's Arch. Apparently filthy with Risen. Zaitan, of course. Which led to a rebellion against the Ministry of Purity. Pretty Oh, se cargaron el Ministerio de... Who knows how long? Sounds like things were pretty bad until some Tengu holdouts joined up. Turn the tide. Maybe. Still trying to piece it all together. O sea, Yeah. básicamente... A ver, estaba el Ministerio de Pureza, que se cargaba todo lo que no fuera humano. Y cuando hubo el tsunami, como tuvieron que unir fuerzas por cojones, aparecieron los Tengu y salvaron el culo. Por eso hay Tengus. Vale. Well, quite a few members of Dragon's Watch. Kaith, Taimi, plus several Tyrian ambassadors. Siana. Ember ya la ha visto. Ember Doomforge, Mirren Skilkin, and some others. Snargle Goldclaw. The guy who writes romance literature? Still, we're in impressive company. It's a little intimidating. You're not exactly lacking accomplishments, my dear. Gods, the past few months alone. I just want to do a good job. Make a solid name for myself. Joder, más que esto. I'm impressed. And a little intimidated. Vale, mira, aquí tenemos a Ember. Son todos los que han nombrado seguramente. ¿Dónde está el otro? A Siana, que es la de los resurgidos, que es de Lona. Y el de la... debe estar por ahí abajo. Bueno, vámonos de la historia. Kaith, Taimi, they've released the commander. Gorik, too. Good. I look forward to telling Gorak how much of a choya brain he was for trusting To be fair, we all agreed to the plan. Yeah, if by agreed you mean went along with it, but told you the whole time it was a bad idea. Yeah, but you're right. We did. Still, he and I are gonna have a talk. Commander, Aureen found herself a nice little sea cave to rest up in. She'd love for you to come by. Vale. I hitched a ride with a local fisherman. If you don't mind answering a few nosy questions, I bet you can too. Don't forget, you need to meet with Detective Rama as well. Vale. Para que veáis dónde está en el mapa. Que han puesto... Imaginaos si está tan lejos. Que han puesto una brújula. Vale. Tiria. Maguma. Oasis. Kanza. Vale. Está en el quinto coño del mundo. Piedra arbórea. Hola, Nisigrita. Hola, Lumberel. ¿Qué tal? Uy, pensaba que estabas trabajando. Bueno, puede ser que estés, ¿no? Acabo de terminar el prólogo, por decirlo de alguna manera. Me acaba de salir hace nada el... Bienvenido a Kanza, literal. Pero feliz un huevo. Además está muy bien, está empezando muy bien. Estuve... A ver, salió a las 6, no hubo precarga. Entonces tuve que esperar unos 10-15 minutos. Después de la precarga vi si estaba la sesión de PvP, cosa que no está. Cosa que no me extraña, me sigue... Creo que hasta la semana que viene no voy a poder acabar la última pieza. Y he estado probando la subespecialización, a ver qué cambios habían hecho. Trabajaste de mañana, ¡yay! Y nada, y he estado probando dos builds a medias. La de Condis y la de daño por base. La de daño por base por ahora hace más daño. Pero es porque la rotación no está bien, etcétera, etcétera. Y también estaba viendo qué diferencias hicieron. Bueno, pues ahora descansar.
Y ando con eso. Estaba también antes en el Discord del clan, que lo tengo separado, ahora solo escucháis el juego. Pero estaba Thor y estaban hablando tal, y bueno, como quería ver la historia... No... Me encantan estos mapas, son preciosos. Pues no lo... Visualizador de vistas dentro del día. Ah, o sea, ya pusieron diarias de esto. Ok. Bueno, eso está bien. Pero lo malo es que ahora no tendrás. Protocolo ofensivo de tecnología Jade. Ah, vale, esto es para los robots. Estoy como un niño pequeño porque todo esto es nuevo para mí. Y... nada, sabemos que son 4 mapas. Uno es este, otro debe de ser este, que es Ecobal. Otro es este, que es un spoiler en por sí. Y el otro debe de ser este. Y eso, y llevo desde las 8, creo que llevamos una hora y algo. Os lo debo de poner ahí abajo. Pero sí, a ver, le tengo ganas. Y tenía ganas de experimentar con esto. El tema es que para experimentar con esto, digamos que se tiene que afianzar todo y hay que esperar un poco. Pero bueno, ya me pondré. Ahora lo que me interesa es en parte seguir jugando, ¿no? Vale, ahí tenemos el primer waypoint. El primer punto de héroe. La historia se sigue desde aquí. ¿Dónde se encuentra? Arco de León está aquí. Este es el zoom más alejado, ¿eh? Si pongo el zoom más cerca, alucinas. Por eso han puesto esto, para que cliques y te lleva a las zonas. Si das al centro, te lleva el personaje. Tyria, Oasis, Kanza y Maguma. Y estaban llevan comunicados por 115 años. Con el resto del mundo. No. Kanza no... estaba mucho más abajo. Pero bueno, hicieron esto. Pero lo que vamos a hacer ahora es probar la pesca. Porque me dijeron que si quería spoilers de cómo era la pesca. Les dije que no, pero teóricamente yo los había visto. Estos son los waypoints de aquí, que están hechos con jade. Esto no sé qué es. Ah, vale, esto es para probar lo otro. A ver, pescar, quiero probar la pesca. Vale. Ah, vale, tengo que mantenerla. Hijo de puta. Vale, como minijuego está chulo. He conseguido un pez. ¿Dónde está mi pez? Haz doble clic para convertir en materiales. Logro. Pescador de la provincia. Soy muy bollante. Todos los logros de pesca. Pescador entusiasta de Ascalon, de Kainen. Nice. Realmente es muy parecido. O sea, parece que no. Pero este método, en concepto, es bastante parecido al del Sea of Thieves. Porque realmente en el Sea of Thieves lo que estás haciendo es esto. La única diferencia es que tú, cuando estás en el Sea of Thieves, tiras de la caña. Lo contrario, no tienes por qué ver esto, eso es lo bueno. No te puedes confundir, es... Vale, le he dado, vale, está la barra, ya está. Mantener la barra en el centro. Esto no sé qué es. Reajustar el sedal. Supongo que es
Vale, es para quitártela. No puedo estar así todo el día. ¿No ves? Además te sale la exclamación y el resto es... Listo. 3 peces. No me he fijado qué da la colección. Espera, déjame ver qué hace. ¿Qué da? 6 pedazos de ámbar gris antiguo, que es un material. Y si los convierto en materiales, ¿qué me dan? Carne. Filetes de pescado. Vale. Esto también es de antes. Uy, bueno, era. Igual que esto. ¿Esto qué es? Ah, vale, una caja normal, vale. Karma. Sacos de botín normales. Ok. Bien, pues eso es la pesca. Es una de las novedades. Vamos a ver. Esta es otra. Ah, bueno, no tengo el menú. Estaba intentando sacar el menú radial. ¿Dónde está? Esto supongo que es para mostrarte las cargas. Oh, es verdad que esto es un taxi. ¿Vale? Literalmente hay taxis. ¿Esto qué es? ¿Al monasterio? ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Esto es para parar, ¿no? Ah, y puedes controlar la montura si quieres. ¡Ay, qué chulo! Uy, ¿eso qué es? Una tirolina. Vale, el monasterio está aquí, o sea que me va a llevar hasta aquí. Pero bueno, también te explican por qué el Ministerio de Pureza se fue a tomar por culo. Que era un ministerio que tenían. Lo dice el propio nombre. Mataba todo lo que no fuera humano. Esta es una de las cosas que tenían desactivadas en las presentaciones. Los hologramas. ¿Vale? O sea, si yo os quito la cámara... Oh, bueno, pongo la cámara. Pongo la otra cámara, dadme 2 segundos. Veréis en el chat. Los supervivientes del impacto han salido de la cárcel. Tras su súbita e inesperada llegada a Kanza, los más humanitarios lo celebran, pero otros tienen sus dudas. ¿Es mejor darle libre acceso o mantenerlos bajo atenta vigilancia? Tenemos noticias. Y esto es Cyberpunk. O sea, tengo ganas de llegar aquí. Esta es la ciudad principal. Kainen. ¿Vale? Y tengo unas ganas porque eso es Cyberpunk que te cagas. Y empieza fuerte la historia, ¿eh? La historia empieza fuertecita la cosa. Uy, que es arriba. Mirad, es que me encanta este juego. Y bueno, ¿y vosotras qué tal? Que mucho hablar de mí y de lo que hice hoy, pero... Vosotras también estáis... ¿Qué tal vuestro día? Contadme. Bueno, eso ya lo haremos. Vamos a centrarnos en la historia. Vamos a hacer lo del pescador. Tenemos 2 puntos. Tenemos que ir a hablar con Rama, que es el detective de la zona. Ah, imagino. Y tenemos que hablar también con Aurin, que básicamente pensábamos que casi nos la matan. Mierda, me he chocado.
que mira, no. Después me dicen que este juego no es bonito. Me cago en la madre. Vamos a coger la mantarraya. Uy. A veces pasa. Fishing isn't tough if one develops patience. Who has time for that? Sé quién es el doblador de esto. Oh, genial. Pues a disfrutar del día libre. Your friend said you might be by. I'm happy to give you a lift whenever. Odd one, that friend of yours. Smart, but in a kind of unsettling way. Inteligente de una forma un tanto perturbadora. Muy bien. Santuario de Aurín. Estos los vamos a poder... Los tenemos nosotros también después con el tiempo. So, you actually know a dragon. You just sit around and eat snacks and shoot the breeze like it's anybody? Well, generally we talk about slightly more important things than that. Oh, you're not secretly... ¿No serás una deidad de incógnito o algo? No, me da que no. Not that I know of. Es que mira, si es algo así... Mirad qué bonito es el puto juego. So, do you eat sunlight? Not as such, no. So, Oh! what do you eat then? Same things as you, I imagine. I find that hard to believe. Vale. Esto es una interacción única por un Silvari. Los Silvaris, como he dicho, en estos juegos tienen muchas interacciones únicas. Y es lo que acaba de decir. ¿Qué comes? Luz. Porque es una planta. Y él, no, como igual que tú. Bueno, y el otro, lo dudo mucho. Pero mira qué precioso es el juego, joder. Alright, that's as close as we get. Not gonna ground her just to keep your feet dry. No voy a parar para que no te mojes los pies, ¿vale? Supongo... Espadachín de la oración de cristal. Ah, vale, los de... Los que están marcados por Aurina voluntariamente. Commander, so good to see you walking free again. Yeah, what was it like? You know, in the slammer. Did you get any prison tattoos? ¿Te has hecho algún tatuaje? Enough fun at my expense. Now where's Aurine? She's inside, resting up. Don't worry, really. I just finished running a series of tests on her, and frankly, I'm baffled. Her vital signs are completely normal, but her magic, it's nearly non-existent. They drained her magic. Yes, and that extractor thing they shot her with left us no clue how it works. Or O sea, vale, es lo que yo pensaba. Le quitaron la magia, pero yo pensé que se moría. I'll be your escort. Lady Timey, huh? I could get used to that. Consider me escorted. Woohoo! Can't wait to get a closer look at those mechs. Come. I can feel Aurine getting restless. She knows you're here. O sea, básicamente... Ahora es mortal otra vez. Hearing you were on your way woke her right. Porque si le han quitado la magia, le han quitado la magia del Yoko. Champion. Aurine, you're sure you're... I'm fine. Tired. And there's a hollow feeling, as if something is missing. Bueno, te falta toda la magia. Commander, can we talk over here for a second? Como si no te fuera a oír. A ver qué nos dice Marjorie. I think this is taking a toll on her mentally more than anything else. Wish we could perk her up somehow. I hand-fed her fish as a hatchling when she was fussy. Well, there's a great big ocean right out there. Need any fishing supplies? You have fishing supplies? Hey, there hasn't been much to do with Kaz spending all day in meetings. It's Y aquí es como cuando te introducen la pesca. Lo que pasa es que yo he ido en plan... ¡Oh! Pescar. Porque quería ver el sistema. Vale. Me gustaría saber cuánto rango tiene. Me gusta el diseño de sonidos. No es el habitual. Si os fijáis es como muy campanas, muy chill, tío. Súper relajante.
Uf, este está fastidiado, ¿eh? Joder, fruta. Vale. Pescador del día. Bueno, vale. Y otro pez. Let's go. Pero bueno, también, como veis, tengo el sonido del juego más alto de lo habitual. Debido a que quería que lo vierais. O sea, lo escucháramos bien y tal. Y la música. Que por cierto, aquí no hay música, ¿no? No, no hay música. Extraño. I have something for you, Aureen. As you fed me when I was young. But I'm no longer a baby dragon, champion. You could be an ancient dragon, Aureen, and I would still come with fish. That might be optimistic, given your lifespan. No lo saben. But thank you. I will enjoy this. El tema es que nadie sabe cuánto dura un Silvari, digo. I wasn't thinking far enough beyond the moment. You were everywhere out there. And we ¿Cómo que aquí indignado? ¿En qué sentido? I can't face that feeling again. That there was more that I could have done. Well, you'll have to get over that, because it's inevitable. You're right, of course. Vale, que aproveche, Jangin. Ya me dirás qué haces. Any ideas, Commander? No, Sí, seguramente esté. But I'm going to find out. I still need to meet with Detective Rama. I'll see if he knows anything we don't. Oh, yes. Kaz told me about that. Have fun. You caught that she's meeting with the Empress later, right? If I could have told her a year ago that she'd be here now, well, she never would have believed me. Well, it sounds as if you have plenty to do, Commander. And Aureen needs rest. Ah, porque se nota que esa línea... O sea, es igual que antes, con el pescador tenías una línea única, que tenías la línea de que te pregunta qué comes y que si comías... Pero serás la madre lo parió. Gracias por la sub. Ahora eres una moradora más del abismo. Te lo agradezco. No era necesario, pero te lo agradezco ampliamente. Me ponéis nervioso, ¿vale? Mucho cuando lo hacéis. Por si no se me nota. Pero en serio, muchas gracias, Yangi. Y bienvenido otra vez. 2 meses. Creo que es de las personas que más se ha suscrito a este canal ya. En el top 5 estarás, sin duda. Y en serio, muchas gracias. Pero bueno, iba a explicar. Cuando te lleva el pescador te dice si comes sol, si la luz del sol, porque eres una planta. Y eso solo se lo va a decir a los Silvari. En cambio aquí te dice una frase que va por los Char, por los Norn, por los humanos y por los Asura, porque se sabe cuánto viven. Pero los Silvari no se sabe cuánto viven. No se tiene ni idea. Entonces, claro, es como... Coño, si haces esa frase, haces esto también. Del palo... A ver, podría haberlo dicho... dudo que vivas tanto, en vez de... Como ser como un poquito más ambigua. No. Son independientes del árbol. A ver, es que sería entrar en spoilers. Son independientes del árbol, dejémoslo en eso. No se sabe cuánto pueden vivir. Tienen, además te lo dicen nada más al principio de la expansión, te dicen, los Silvari tenemos 30 y pico años, no se sabe cuánto somos. Una raza con mucho conocimiento pero poca sabiduría, porque no hemos experimentado una mierda. Es lo que te dice Keith. I've never felt anything like this. So, I really can't say. It could be the start of something worse. A slow dwindling of the spirit to nothingness. But I have no reason to think it will. It's not like anything I felt with Crematoric. Like only a small sliver remained to reform the rest from void. So all I can say is that, for now, I don't believe I'm going anywhere. Go on. I've got things in hand here.
and Aureen doesn't need any more excitement. Vale, si os fijáis, al extraerle la magia, como que ha perdido un poquito la luminiscencia, ¿os fijáis? Que es como más sólida, opaca. Aún así aún influencia a sus alrededores, como podéis ver. Ese dragón es Aureen. Es un dragón que crías en Hearth of Thorns. Ahora te enseño cómo se ve en otro sitio. Espera. Cómo se ve de normal. Viven... Ah, bueno, eso ya lo había leído. Ni siquiera. Pero eso. No se sabe cuánto viven actualmente los Silvari. Como en la peli de Dibus. ¿Cuál? Debe de oh, tengo curiosidad de ver cuánto cuesta un teleport. Dadme 2 segundos, porque por encima de eso me acabáis de darme una curiosidad que flipas, porque van por distancia. Al entrenar tu dragón... exactamente. Pero sí, es un dragón que entrenas tú. No. Bravo. Bravo, Arenanet. Muy inteligentes. No os puedo enseñar la Aureen. Normal. No está aquí. Normalmente estaba aquí arriba. Sentada. Pero bueno, normalmente brilla más. O sea, es más parecido a esto. O sea, las paredes estas que brillan, pues normalmente es de ese color. Más como... Creo que hay aquí una... algo así. Es que creo que no tenemos nada aquí que sea igual de brillante. Sí, este es el ojo del norte. Ella está aquí. Ojo del norte. Bien, voy a ver cuánto cuesta un teleport de punta a punta. Mira a todos los del clan jugando. ¿Tengo alguna forma de ir sin que me sangren el dinero? ¿Cómo voy? ¿Cómo vuelvo? Voy a ir a Arco de León a ver si hay algún barco o algo, porque... Uff, 10 platas, chaval. 10 platas. Vale, ya han empezado los problemas ahora a las... bueno, a las 10, lógico. Acaban de poner un tweet diciendo que hay gente que tiene problemas de conexión. ¿A mí dejando los habituales? Te lo voy a mostrar de una manera. Mira, sí podemos. Hay un portal aquí, según parece. Perfecto. No tenemos que dejarnos la pasta. Arco del León normalmente no está tan poblada. Todos esos nombres en turquesa son jugadores.
Pero ahora vas a ver. Vamos a irnos al mapa de la expansión y lo vais a ver. Sí, hay bastante gente. Guardia del León, no. Aquí en medio. Me pone que aquí en medio. ¡No! Me trolean, hijos de puta. Vale, va a haber un portal aquí. Ok, puedes saberlo. Qué inteligente. Joder, macho. Ay, tiene 50.000 de putos detalles. Este portal no estaba. Pero tampoco está terminado porque acabas de llegar a Kanza. Están fabricándolo. Pues creo que la única opción será pagar, sí. Creo que no va a haber otro remedio. Voy a irme lo más al sur posible. Te tapa el chat. ¿Qué te tapa el chat? Ah, que tape yo el chat. El chat no lo he tapado porque... Aparte de que lo tengo filtrado, ¿vale? No spoilers. Es porque así se ven los diálogos de los NPCs. Que hay hubo un momento en que no se leían. Y como ves, tampoco no hay nadie hablando del clan. Si veo que hay algo, hago así, que es un momento que hago ñaca y ñaca y ya está. Que por cierto, tengo la luz normal. Y ya sabéis que de normal tenemos la otra luz para ambientar. Y aparte de eso, deberíais de notar que el color cambia. Porque ya hemos conseguido la Camlink gracias a Hugo. Se la robé ayer. Y si os fijáis, como que el color de la cara es un poquito distinto. Pero bueno. Vámonos. Tengo que irme al ojo de... ¿Podré conseguir un portal desde el ojo del norte? Voy a ver. Voy a ver. Mecánico de puertas. No. Prefiero ir a algún sitio especial. No. No. Vale, pues creo que lo más cercano sería esto. Pues es por la capturadora. Básicamente es la Canlink de 4K del gato. La marca. Lo otro era una Vermedia que vale 45 pavos. Que bueno, para jugar y tal está bien. Y para hacer el apaño, para streamear está bien. Pero para la cámara es donde más iba a notar. Y bueno, ya que lo teníamos. Bueno. Así serán, pues, supongo que unos 20 de plata. Creo que el tío... 7 de plata. ¡Ay! 7 de plata. Me duele el riñón. Me lo han robado. Vale, vamos allá. Oh, es verdad. Esperad. Que hay algo que no hemos hecho. Guardarropa, por favor. Que la compré por algo. ¿Dónde está la puta skin? Os presento las skins instrumentales. Cuando... Oh, ¿lo veis? Deja partituras cuando pegas. Y cuando andas también. No. Sí, cuando andas también, mira. Es súper sutil, pero me mola un huevo. Y cuando desenfundas y enfundas. Ah, lo malo es que no es al atacar, solo es al hacer esto. Suena. No sé si se escucha bien, si no tengo que esperar. Que tengo los efectos bajados y seguramente es por eso que no se escuche. Pero parece que atacando no... No.
Bueno, ahí están. Vale, efectos a cambiar un poquito. Pues eso. Y todas son así. Es un djembe. ¿Sabes? Y cada de la colección de estas, cada arma suena como tal. Las hachas son una mini guitarra eléctrica. Y suena un riff en plan. Y mira cómo deja partituras. Pensé que se iba a notar menos, pero aún se nota bastante. Dejas el rastro y se ve bastante bien. Bueno, vamos a hablar con el detective. Vale. Uy, corazón. Bueno, ahora mismo no. Ahora lo que quiero es hablar con Raman, que es este hombre. Okay, let's get this started. You, my friend, took a nasty blow to the head when you crash landed on our beach. No me jodas. I can't sign your medical release unless you prove you're not gonna keel over on me out there. So, you're gonna join the students in a few training exercises here at the monastery. You're sending me to school? Yes, I am. But it should be easy for you, right? Assuming everything's in working order and the legend of the commander isn't just a Crichton fairy tale. Your little friend's already out there. Threw himself right into it. He's got a bit of a Ridlock, supongo. ¿Quién se puso por ahí? ¿Pero quién está por ahí? Que no lo veo. Instructor Bareku. You must be our new outsider trainee. Perfect. I love whipping students into shape. To be fair, you look pretty experienced. But everyone could use a refresher. ¡Oh! And you're in ¡Qué inteligentes! Each combat area has its own trainer. Warning. ¡Qué inteligentes! Fight meaner. ¡Qué putos inteligentes han sido! And remember, Vale, os explico por qué me emociona esto. ¿Vale? Hay algo que nunca te explican bien en el juego, que son los campos de combos. ¿Qué es un campo de combo? Esto. Porque los puedo hacer yo con mí mismo. Esto es un campo de combo de agua. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo remato con esto, que es un remate de combo de descarga, cura alrededor. Yo hago así. Bueno, y si caigo encima, tal. Tengo más. Por aquí a ver si tengo otro remate. ¿No? ¿No? ¿El resto no hay? Pues creo que no. Bueno. Haces así. Y si caes encima, ¿vale? Pues da cosas. Si por ejemplo, si es el que gira, esto tira haces para curar. Y es lo que te están explicando aquí. I'll break you down. Soften them up. Oh, that hurt. Nicely done. ¿Ves? Te dice, crea habilidades. ¿Vale? Si yo ahora hago así, debería de curar. breathe deeply. Y es lo que te están enseñando. Cosa que nunca te han enseñado antes en el juego. Y como saben que hay mucha gente que va a empezar a jugar ahora, te están diciendo que lo hagas. ¿Lo veis? Me encanta. Vale, vamos al siguiente. ¿El siguiente qué es? Barra de desafío. Esto es esto de aquí, que es la barra de desafío. Vale, en nuestro caso, si nos interesara, pues podemos
Ahora no podemos hacerle nada. Ahora sí, ¿lo veis? ¡Qué grandes! Me encanta esto. Sobre todo para la gente que vuelve y no se acuerda. Vender esta torre. ¡Qué genial! Vale, ¿esta de qué va? ¿Desafío también? No. Ah, sí, sí, es desafío, pero para... Ah, no, aquí te están explicando de esquivar. ¿Lo ves? Ahí te están enseñando a esquivar. Y a moverte. Qué genial. Uy, tenemos que ir al mech. ¿Os fijáis que tenemos aquí? Y además te están obligando a hacerlos, porque vas a comer estas mecánicas durante todo el juego. Pum. Pum. Ah, mierda. Estaba en modo que no debía. Ahora. If you cannot support my defense, you have successfully eliminated our defenses. My defenses are now resetting for the next lesson. ¡Oh, qué inteligentes! Vamos a meter esto. Entras ya. Vale, ahí. Esquiva 5 ataques seguidos. Venga, vamos. ¡Au, hijo de puta! Y ahora te están enseñando a moverte. Pero si te fijas, la gente no está haciendo caso. Esquivas. La gente solo está centrándose. Hay que matar, hay que matar. ¿Te fijas? Cuando aquí lo único que tienes que hacer es esquivar. Voy a acabar el corazón ya que estoy. I recommend you run. You break it, I break you. Me encanta. Me encanta. O sea, me encanta que intenten enseñar esto. Ay, Dios. Vamos al de los combos. Masterful combinations to show off. Let's see 'em. That's what I'm talking about. Bring that heat to the next arena. Nunca pensé que fueran a enseñarte esto aquí. Me parece cojonudo. I'll break you. Soften them up. Might and glory. Este parece que es el que más rellena el corazón, así que nos vamos a quedar con este. You break it, I break you. Voy a poner esto aquí. I feel furious. You should consider withholding direct attacks and instead find a way to subvert my defenses. Me encanta. En serio que me pirra, tío. Ay, ahí estaba esquivando. Juraría. Fuera. No tengo nada para esquivar. Quita, coño. Pero me alegro mucho de que hayan puesto esto. A ver si la gente se da cuenta.
Porque es que no se están dando cuenta. Fíjate, fíjate, ¿vale? Tú fíjate. Están pegándoles y lo único que tienen que hacer es... ¡Pum! Y ya está. Mira cómo siguen pegando. Es que es la leche. Step into the ring. Try to keep away from my landslide. Keep those feet moving. Come on now. Sobre todo es que te lo dice, y además en la historia te lo está poniendo, te está diciendo, quiero que hagas esto. Como del palo, mira, te has dado un golpe en la cabeza, has olvidado todo lo que de lo del juego. Es que es buenísimo. Es súper inteligente. Mira, a ver si ahora puedo hacer el combo. ¿Sí lo veis? Ahí me he curado. Y me hace mucha gracia que lo hayan metido ahora. A ver, esto debería de estar antes, pero me alegro de que esté. Y más como corazón. A ver, yo espero aquí. El resto están zurskando y lo único que hay que hacer es ¡pum! ¡Pum! Este es que es el más rápido. Por eso estoy aquí esperando. Porque lo único que tengo que hacer es... Vale, actívate de una vez. Venga. Es que nos queda nada. Y después si no entra... Uf, hace mogollón de CC esto, ¿eh? 200. Es bastante. Y en área. ¿Ahora algo así? Uy, está demasiado lejos. Pero bueno, tengo esto y tengo esto. Que creo que hace CC los dos. Si no, ¡pum! Eso pasa por no leer las ansias. A ver, yo entiendo que quieras tener ver la expansión, pero precisamente si quieres ver la expansión, lee. Disfrútala, no... No sé. Pum, pum. Creo que ya no me está dando. Me está dando muy poco. Quiero ver. Sí, no me está dando ya. Creo que tienes que ir rotando si quieres completar este corazón. No me queda otra. Sí. Y ahora nos vamos al del principio. Esto también te obliga. Me gusta mucho el hecho de que te obligue a ir rotando también. Me parece muy interesante. Hey, have any particularly masterful combinations to show off? Let's see them. Clear the air. Ready for more. Oh, making it look too easy. Time to switch up activities. Like being a natural barrier. Pum. Es que, bueno, puedo quizás con el punto de héroe Master, do you have time to arreglar esto. muscle activation in the This is your final trial. Execution Enter of the the fifth arena form is when you are fine. ready to begin testing. Excellent, even. I don't know, Master. I think Están hablando de la ejecución de los Willbender. Qué genial. Bueno. Pum. 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 Like being caged, soften them up. Enemy detected. Threat I feel furious. Impossible. You defeated me. No, no me ha... Deduct points for sloppiness, but I will choose the high road. Just kidding. A little joke to cheer myself up. Una bromita para animarme. Está muy bien escrito. Esta expansión empieza muy fuerte. Hay más entrenamientos, ahora que lo pienso.
Creo que hay una arena por allí que no hemos visitado. Más adelante de esta. Aquí hay una, ¿lo veis? ¿Esta de qué va? Pues no. Voy a ver qué me han dado. Porque me han dado un par de cosas. Vale, los favores imperiales es una moneda nueva, ¿no? Sí. Moneda inusual. Montado de provincia. Son dos monedas a la vez. Vale. Bueno saberlo. Ok. Step into the ring. Try to keep away from my landslides. Mira, este es un Spectre seguramente. Este me sigue dando. Si os fijáis, porque me flashea el corazón. Creo que es el único que no tengo completado al 100%. Mierda. Bueno, vamos a ver si lo terminamos ya, el corazón. Una, otra... Let's go. Aventurero de prestigio de la provincia de Seitún, perdón. El primer corazón terminado. ¿Qué vendes tú, querido amigo? Uy. Está ahí al lado. Oh, fashion. Bonito fashion. Interesante. Diseño. Ahora podemos hacer a Ryu de Street Fighter. Potencia al matar un 10%. De esto tiene que tener un límite, ¿no? Sí, una vez. Según veo. Sí. Bueno. Hemos aprendido cosas, ¿no? Vale, pues vamos a seguir con la historia. Okay, for the final test, you're gonna go toe-to-toe with one of our fighting mechs. Sounds easy enough. I don't usually set it to maximum power, because, you know, there's a reason we're all being replaced by machines. But I think you just might be up to the challenge, Commander. Vale. Y el punto de héroe. Sabía yo. Nos adelantamos. About those things I said, no hard feelings. No me guardes rencor por lo que dije. No era más que una prueba para provocar una respuesta emocional. Please note, we are not responsible for any injuries, fatal or otherwise, that occur during this session. Deeply. Difficulty setting Nature increased. defends me. Kurt was that incredible. I feel furious. Organic beings amaze me. But just wait. One day, we machines will rise up and have our revenge. Just kidding. A little joke to cheer myself up. Bonita referencia a Terminator, chicos. Good. I can now sign this form with reasonable confidence that if you walk out of here and die, it's on you. You're free to do whatever it is you do. Maybe I can finally make some headway on that Aetherblade case. You know, Detective, we have a shared interest. Sending the Aetherblades back to the Mists. I don't suppose you'd be open to sharing any intelligence you've gathered. You want me to give you access to classified documents? I'm not authorized to make that call. You'd need clearance from someone way higher up the food chain. Ambassador Meade has a meeting with the Empress soon. If I could get her permission, would that work? If you come in waving the Imperial seal around, pretty sure I'd be obligated to give you my incisors if you ask for them.
Casimir, you there? Yes, Commander? I've got something I need Me gustaría que hiciera así el personaje, hubiera molado mucho. Oh, yes. I'm pretty sure I could negotiate an extra +1. Though they did drag their heels a little when I asked about Timey. And you did just get out of jail. No, I can make this happen. Meet us at the Imperial Palace. I'll handle everything. Ah, también, aunque esté enfundada, ¿vale? Si os fijáis, la skin esta va soltando notas. ¿Veis? Ding, ding. But not everyone's got a mommy with a high-up minister. Ding, ding. Guess it beats being a janitor. My parents may have to clean up Bueno. people's crap, but at least they're not full of it. Find another training partner, Jan. Sinceramente... Espera, ¿los taxis pagas por ellos? Porque no me fijé. Voy a ver si con los taxis pagas por ellos. A ver, taxi. ¿Pago por tu servicio o no? Al monasterio. 2:13. Pues no. Eso es nice. Very, very nice. Eso está genial. Soy feliz con ello. You have any idea where to find a good steak around here? The Ministry of Trade has started new investigations into complaints about functioning Jade Tech. A representative from Junmai spoke earlier this week on the topic, labeling the dangerous malfunctions isolated events. Uy, los robots se han vuelto locos. Es lo que acaban de decir, básicamente. El Ministerio de Comercio ha abierto nuevas investigaciones tras una serie de quejas por los fallos de la tecnología de Jade. Los representantes de Sunline se pronunciaron al respecto hace unos días y calificaron estos peligrosos fallos como incidentes aislados. Todo normal. Veamos. Mira, Casimir. Big party in there. I feel underdressed. If I knew I was gonna meet an empress... It's exciting, but a little nerve-wracking. Still getting the hang of this diplomacy thing. So much writing on it. Trade, treaties. Reopening relations with Cantha after 100+ years is gonna be... delicate. To say the least. You got this, Ambassador Meade. Go make history. Thanks. Whenever you're ready, Commander. Pues let's go. Vamos a conocer a la emperatriz. Okay. Follow my lead. Oh, y te obligan a caminar. Genial. Imperial Majesty. Do you now? But these mechs are next gen. The very latest model. Upgraded specs, months of field testing. In a closed environment, with no actual people around to get in their way. Some test. I also appreciate that the Minister of Security for an island with no contact with the outside world, and thus no threats to its security, has had, by definition, a portfolio unworthy of his talents or his time. His attention to these matters, so unrelated to his own expertise, is generous. Ooh. Appreciated, yes, save it. Majesty, this woman is a parasite. This woman is transforming our empire, Minister. Please afford her the respect her achievements merit. And June, please afford me the respect my throne merits. I do know sarcasm when I hear it. Madame June knows her business. She has served our empire well to this point. I see no reason to doubt her now. Imperial Majesty. Of course you'd take her side. Ambassador Meade. Qué turbio. My father thought this day would never come. If he were here, he'd die all over again. The Crichton Ambassador, Lady Casimir Meade. And retinue. Retinue? Shh. Your Imperial Majesty. Warmest regards from Queen Jenna at this unexpected. A renewal of our ancient friendship. Not exactly how we remember it.
Please relay Cantha's best wishes to our sister, the Queen, whom we look forward to meeting at the soonest opportunity. May I also apologize on Kryda's behalf for the Pequeño contratiempo. Si veis que me callo es porque quiero disfrutar de esto. Flying daily sorties over Xingjie? If they're yours, we definitely have a problem. The Aetherblades are no allies of ours, Majesty. They've attacked mainland Tyria on numerous occasions. The ambassador was perhaps referring to the unsanctioned arrival of her colleagues on our shores. Ah, yes. In my father's day, that might have started a war. Even now, it doesn't exactly inspire trust. But in the modern era, Cantha now handles these matters with a more delicate touch. Vamos, o sea, la emperatriz parece maja. Kryda has no wish to try Cantha's Too good. late. Tyria roils an endless war which you've now brought crashing onto our shores. No, respectfully, Minister. Kryda has nothing to do with the Aetherblade attacks or the crash. A moment ago, you were apologizing for it. Majesty, the outsiders are liars, warmongers, as your father well knew. And your sister, Madame June, has invited them to our doorstep. She doesn't see the threat. Oh, June es la hermana. Enough, Lee. I wonder if our open court is the appropriate venue for discussing these matters. Perhaps the minister would join me in the antechamber, so we might continue the conversation? He would. He would not. O sea, teóricamente, según ellas, nosotros hemos traído la guerra, pero estos no. One of them, Majesty. The commander here. Acércate a tal. Commander, what are you the commander of? Nothing, Majesty. Not anymore. But formerly of the Pact Alliance. Ah, yes. I've heard of that. As I said, Majesty, we know the Aetherblades. We know their ways, their tactics. The commander was fighting them when the airship crashed, and would relish a chance to repay Cantha's mercy. Armed with any intelligence your Ministry of Security may have, we can bring them to justice for... Vale, muy buena. Better pirate hunter than airship pilot. La That's ves. acceptable to us. Speak to Minister Lee about it. Vale, perfecto. Lo ha conseguido. Well, what do we do now? Speak to Minister Lee about it. No te puedes fiar de un ministro que no te quiere ni ver. El hecho de que pueda... It's a simple business transaction. You wanted this chaos. I want Cantha to enter the modern age, to join the community of nations. You don't care about Cantha. You care about money. Foreign markets. I care about both, Lee. It's not a zero-sum game. It's not a game at all. Why do you think we sealed ourselves off to begin with? If I may. If I may. I get it. Your people withdrew from the world. Now you're rejoining it. There is risk. There is also promise. Our nations have an unprecedented opportunity. No need to waste that over a misunderstanding. Apologies. Rude of us to air our laundry in front of guests. Didn't hear a thing. Minister, I understand you're preoccupied with other matters, but I'd appreciate your help with something. Yes, yes. Seems I can't go a minute without someone requiring my counsel. Right. Anyway, my colleagues and I will be investigating the Aetherblades, but the I'm wishes afraid that won't be possible. That case falls under the jurisdiction of the Ministry of Security. per the wishes of Her Majesty the Empress. The Empress approves of your involvement. Ambassador need her blessing. Consider it an apology for our rude entrance. As she wishes. Investigate away. The area is crawling with Aetherblades. Vale. Your kind of people. Your kind of people. O sea, él cree que hacemos las guerras por placer. Y lo dice alguien que viene heredado de un país donde crearon el Ministerio de Pureza.
que básicamente era todo lo que no fuera humano, muerto. No, somos nosotros los bárbaros. Incivilizados. Ay, la hostia. Eso sí, la música es la polla. Shame. Some people can't see this as a pivotal time for Cantha. Even the Imperial Court agreed. With a little persuasion. I did not realize you'd advocated for us. I assure you, it won't be in vain. I'm no stranger to Filetes de pescado sabroso. bureaucrats. But you probably caught that during my Jade Mech discussion. Oh, so they are jade-powered. You must be using a jade core as the power supply? Very astute. The Jade acts as a sort of battery. Using its charge, my tech powers most of Cantha. Oh, that's so elegant. And here I am powering my golem mods like I'm stuck in pre-Exodus times. Taimi doesn't give herself enough credit. She's a very talented researcher and inventor. Is that so? What's your area of expertise? I have many. But these days, it's all dragons, all the time. Dragons are also a passion of mine. Not to pry, but I hope yours is doing well. You know about Aureen. When you're the visionary who powers an entire nation, people keep you informed. If you want, I may be able to help her. Your tech helped the commander recover, so I'd say it's worth a shot. Mira que total saludable tiene. Lo que te suena. El ministerio. Sí. A ver, realmente Cantha estaba basada en muchos pueblos asiáticos, pero inicialmente en el japonés. Did the Glix lectures on magnetism ever make it out here? You could say Vale, that. otro punto de dominio. Notes on every page. Oh, do you also write sassy comments when you disagree with the author? There's an entire section in Novi's science journals that I crossed out and wrote, "You're kidding, right?" Alchemy, don't even get me started. More like Novi's pseudoscience journals, am I right? Por supuesto, vais a tener un hueco. Además, no se conoce nada. Has llegado hasta aquí los cursos sobre magnetismo de Glix. Por supuesto que sí, tengo que enseñarte mi ejemplar. He hecho anotaciones en cada página. Oh, y también escribes comentarios insolentes cuando no estás de acuerdo con el autor. Taché entero un apartado de los diarios científicos de Novi. Y apunte, esto es de broma, ¿no? Por la alquimia y que lo diga también. No hay nada más por aquí, ¿no? Coño, la Harakanda me estaba poniendo los nervios. Ah, lo de matar a otros, ya. Pero es eso, cogieron y... Es más, es lo que te explican al principio. Te explican por qué no existe el Ministerio de Pureza. El Ministerio de la Pureza se fue a tomar por culo porque cuando apareció Zaitan, que es el dragón que hizo que apareciera Or, que es el de los no muertos, que es el que hizo que esto se elevara, todo esto de aquí. Todo esto estaba hundido. Esto creó un tsunami tan brutal que anegó todo esto, entre ellos Arco de León, y les destruyó todo esto, que se puede ver bastante bien. Aquí lo veis. Y entonces empezaron a aparecer los zombies del Zaitan y que tuvieron que enfrentarlos. Y que llegó un momento en que estaban tan mal... Spoiler, es lo que hay. Estás viéndome haciendo la expansión. Esto te lo dicen al principio del todo. Y que estaban tan jodidos que los Tengu, que son los hombres pájaro, tuvieron que echarles una puta mano. Y se los estaban cargando. Y básicamente, pues a partir de ahí hubo una guerra civil. Jeje. Todo muy chuchi. Y el ministerio se fue a tomar por culo. Commander, Por obvias swing razones. by the Aetherblades crash site, trying to dig up some leads on their Sorely whereabouts. mistaken. If they think kidnapping a member of the scientific community will go on... Gorik will be assisting us. He's on an uncompromising quest for justice. His words. Well, aren't you a couple of busy field bulls?
Rama? You're on this call? It's an open frequency. Might as well be hosting your own radio show at this point. So you really pulled it off and got Empress Yin's approval. My office soon. Look, you can see the Blade's classified files, but nothing else. Akane'll be keeping an eye on you. Got it? I will? Ugh, so much for reasonable work hours. Vale, vamos a leer la conversación entera. Comandante, ¿podías pasarte por el lugar del impacto de los secretarios? Estoy buscando algunas pistas sobre su paradero. Pues están muy equivocados y creen que secuestrar a alguien de la comunidad científica quedará impune. Orrick no nos ayudará. Está llevando a cabo una tenaz búsqueda de justicia. Palabras textuales. Vaya, pues sí que trabajéis como mulas. Rama, ¿estás gustando? Vale, y el resto sí que ya lo había leído. Vale. ¿El lugar de impacto está aquí adelante? No, ¿verdad? Reúnete con Mario y cerca del lugar... Ah, vale, vale, va. Vamos a ir con Rama. Supongo. Ah, no, vale. Aquí está Marjorie. Mira, esto es un evento de mapa. ¿Os fijáis? Va a haber un monstruo... Bueno, voy a ver qué es esto. Esto es el puerto. ¿Dónde está el taxi? ¡Taxi! No quiero caminar. Y me das logros. ¡Taxi! Hay que usarlo. Al puerto. Selvas orientales, acantilado. Puerto. Taxi. Y además lo puedes hacer que vaya lento o vaya súper rápido, tío. Me parece maravilloso. Hostia, ha llamado un chargato. ¡Ha llamado un chargato! ¡Madre mía! You there? You look like an individual of class and taste. Las tirolinas. Pero las tirolinas, no sé si las tienes... Creo que tienes que usar tener el robotito. Que no te queda otra. Maybe I need to go into town more. Y me encanta la cana, lo de... Ah, sí. Pff, al final nada de horario. De trabajo razonable. Estamos explotando a una empleada. Pobrecita. Caja de medios. Loot. Diseño de botas cancianas. Pues el medio, obviamente. A ver cómo es el diseño. Está chula. Este es el equipo de asesino. Creo que es el equipo de asesino. Del juego original de Factions. Estamos explotando gente. Somos mala gente. Ay. Bueno, vamos a ver. Akane, right? Detective Rama gave me permission to be here. Okay, yeah, that's totally interesting. I'm gonna dig through your archives. In the back. Es una ranger. Ooh, I'll be keeping a close eye on you. Vale, batería de Jade. Esto es para el robot de Jade. ¿Qué hay aquí? No. Agentes de procedencia Luxon, Kurzik y Tengo. El equipo de relaciones públicas del Ministerio de Seguridad busca voluntarios para promocionar el MinSeg como lugar de trabajo seguro y ejemplo de seguridad. El Ministerio de Seguridad, vale, es el MinSeg. Para más información, ponerse en contacto con Henryum. Vale. Hey, have you ever been to New Kaineng? It's like so much more exciting. Se cree que... dossier del halcón blanco. Se cree que este importante miembro de la organización criminal purista
Es decir, estos son los restos del ministerio de... Oki, descansa y si te quedas dormido, buenas noches, dulces sueños. Opera fuera de la ciudad de la Nueva Kainen y ha participado en varios actos de terrorismo doméstico. Es posible que tenga vínculos con gente poderosa del gobierno kanciano y del sector privado. Situación actual sin resolver. Asignado a la Capitana Min, comisaria del Este. Hey, what do you think of Minister Lee? Total buzzkill, am I right? Me encanta que te pongan frases. Informe de incidencias 116.920. Informe presentado por el detective Rama. El detective ha investigado avistamientos por parte de testigos en las selvas orientales de presuntos miembros de los Puristas, un grupo identificado por la División de Seguridad de Nueva Kainen como entidad potencialmente peligrosa. El informe ha sido revisado por el ministro Li Haweng y archivado por él los siguientes motivos: falta de pruebas, acciones no ejecutables. Vale. Remember, some of those files are super off limits to you. Resumen de seguridad trimestral de Shinji. Los casos de delitos violentos han aumentado un 1730% debido a la presencia continuada de delincuentes de Tiria continental. O sea, los filoterios. Vale. La situación está bajo control, pero el ministro Lee ha solicitado a la Corte Imperial un aumento presupuestario de 15 millones de monedas de oro para el próximo trimestre. Dicha solicitud sigue pendiente de aprobación. También se ha producido un leve incremento en las denuncias por fallos debido al jade dracónico. Este trimestre se han notificado 17 incidencias de riesgo. Este será el archivo que queremos. El entorno de trabajo no es lugar para la lectura de material personal de carácter obsceno. Supervisora Chan Lihua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una nota que dice no leáis porno en el trabajo. Orden de vigilancia firmada por el ministro Li Haweng. La Dama Yum es la propietaria de Sunlai Jade, antes conocida como el clan Sunlai. Goza de una relación de parentesco con la actual monarca de Kanza, la emperatriz In. Sunlai Jade tiene un valor estimado de unos 3.000 millones de monedas de oro, contando todos sus activos en Xinye, Nueva Kainen y el Mar de Jade. ¿Qué habrá visto para poner esa nota? Totalmente. La empresa fue sometida a investigación el año pasado por vertidos ilegales de materiales peligrosos o nocivos en Ecobal. Pero el expediente se cerró al llegar la Dama Jun y la Corte Imperial a un acuerdo por un importe desconocido. No se ha imputado de forma oficial a Jun ni a Sunlai Jade. Espera, que hay más. No, no hay. Mentí. Cog School, ¿eh? Las informe de incidencias. Informe de incidencias 328.315. Las investigaciones sobre las actividades de los piratas extranjeros se han limitado hasta el momento en la isla de Shinji. No hemos sido capaces de averiguar la ubicación de su escondite, pero ciudadanos preocupados han denunciado la aparición de marcas sospechosas en cuya descripción habitual suele detallarse un engranaje o una calavera con una espada en primer plano. Puede tratarse de algún método de comunicación entre los delincuentes de dicha organización. Se han enviado bocetos de dichas marcas al Ministerio de Inteligencia. Y aquí hay un informe extra. Por el presente se recuerda que hay que devolver en buenas condiciones todo el material de la División de Seguridad de Shinji después de usarlo, o de lo contrario se sancionará con apercibimiento por mal comportamiento al empleado prominente. Las normas están para cumplirlas. Y es saber que habrá visto esta para decir, ¿estás haciendo alguna cochinada ahí de atrás? Soy una planta. Got what I needed, I think. Thanks for your help, Akane. Está actualmente a su puto rollo la tía esta. Vale. Hey, Commander. You should probably head to the crash site soon. Gorik's getting a bit restless. Between us, I think he's taking the Anka situation pretty hard. She did betray his trust and kidnap him. Just gives us more incentive to track her down. Still, I hate seeing him like this. Figured I'd let him blow off steam. Listen if he feels like talking.
About Anka, anyway. Can't follow his science rants for the life of me. You're a good friend, Jory. I could picture We'll us make sure here. she gets what's coming to her. The people seem See you too friendly. soon. Market's close. Lots of fresh air. We'll need to keep that stuff in there. Wait, our baby? I'll break you down. El problema es que estos eventos no se van a resolver nunca porque la gente está más centrada en la historia ahora mismo. Set them up for the kill. I'm out of endurance. Bueno, vámonos a seguir con la historia porque es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué hora es? Ya van a ser las 11. Vamos allá. Ahí tenemos otro punto de héroe y algo más, ¿no? Hay como un icono. Oh, te dan lore de las clases. Bueno, y aquí tenemos una Silvari. O un Silvari, mejor dicho. Vale. Punto de contemplar su poder, supongo. Sí. Bien, estos estaban aquí arriba, si no recuerdo mal. Es un plátano, no, tampoco me voy a morir. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Vale, ya estamos aquí. Friends at the Ministry of Security, we won't have any extra help, but I'm sure we'll manage. We'll start looking around up front here. Commander, why don't you check out the wreckage? We can sink after. If I so much as smell one of those aerial degenerates, I'm showing no mercy. And neither should you, Commander. Está enfadado, ¿eh? Nunca lo había así. ¿Qué es esto? ¿Algo? Maestro de los ocultos. Esto sí que es muy Genshin. Bueno, vamos a usar la tirolina. No, no podemos, como pensaba. Quiero mi robotito. Bueno, volvemos. Vale. Bien. Bueno. Hola, colega. Pum. Tu casa. Agente Roth. Vigilance is key. A ver, muy vigilante yo no te veo. So Scarlett's got this plan. Join up with the Inquest. Get me on the Captain's Council. It's big.
I was worried about working for someone else. Never took orders well. Oh. She knows what she wants. Knows how to get it. No fear, no hesitation. Makes sense. You want to take... ¿Estás... Yangin? You can't be scared of falling rebel. Estás... Pero, ¿se te va la puta pinzaca? O sea, te dije que me pones nervioso y de repente coges... Han sido 5, ¿no? La madre que te hizo. Bueno, pues le damos la bienvenida a Nisi, a Lumbrel, a Lion. Lo peor es que son toda gente que se pasa. Si ha sido aleatorio, ha sido como... Nisikrita, Lumbrel, Lion, Hers y Ritox, que es Kaori, que es uno del clan. Que está por aquí, mira. ¿Dónde está? ¿O no está? Estará el puto Elden Ring. Está el Elden Ring. Y nada, pues muchísimas gracias. Y bueno, todos ahora sois moradores del abismo. Bienvenidos a este lugar. Por ahora no hay mucha recompensa por ser suscriptor. Hasta que renueve el canal. Me pago de tus casteos. Si lo hago ya sabes con un placer, que me gusta mucho colaborar y ayudar. Ya lo sabes perfectamente. Y eso, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Y ya se me ocurrirán cosillas. Tenía pensado usar más emotes que se podrían usar en otros lados, pero bueno, el látigo por ahora hace el apaño. Míralo, si está el ejército aquí. Que estaba seguramente en el stream de Natea y acabo de ver que la notificación. Portal's offline. Hull's compromised. Missing about 100 unique parts and that's just us. Other ships in the fleet are just as bad. Captain! Captain! Scarlet's dead. And the commander... Killed her, I know, I don't care. Captain, pull yourself together. The crew can't see you like this. Scarlet was supposed to... Captain, you have maybe 10 seconds before the crew sees you like this and loses all respect for you. We're trapped in the mists, and they need a leader. So, lead. You're right. Organize the crew. We start working to fix this right now. Le habrán dado la vuelta a lo que nos dijo Yoko, que es que nosotros éramos los malvados. Y habrán dado la vuelta a Scarlet, enseñándote de que Scarlet no era malvada, sino que pretendía desarrollar una tecnología para quitarse a los dragones de encima. Sí, la chapita es el gorrico. Y el emote que tenéis todos de nivel 1 es el Van Whip. En vez de un Van Hammer, aquí utilizamos el látigo. Para banear gente. Es un poquito más intenso. Y un poquito más kinky. Sí, la chapita literalmente es la imagen de venta de la gorra. Pero es eso. Y los emotes, el problema es que quería encargar un emote para que pudierais usar, por ejemplo, uno de Love, básicamente de mi avatar, en vez de una taza de té, un corazón. Y básicamente la artista que me hizo el avatar ha desaparecido. No del todo. Me he enterado de que está bien y tal, pero bueno, que digamos que ha decidido tomarse un descanso, etcétera, etcétera. Que no quiere que se sepa quién es ahora y toda la pesca. Entonces, me he enterado al menos de que está bien. Eso me alegró, la verdad. Pero es una pena porque quería encargarle un par de cosillas. Pero bueno. Breathe deeply. Go easy. ¿Son veteranos? No. A estos ya no les hago tanto. Bueno, este era veterano, sí. Pound it into dust.
Siempre se me olvida de que parezca que no puedo moverme. Zastas. Pero muchas gracias, Angin, porque eres un pedazo de amor impresionante. Y sí, ya supuse que no estabas. Yo pensé que estarías en el stream de Natea, que está ahora jugando a los Stark. ¿Qué va? No es un amor de persona, ¿qué va? No la vi disculparse por cosas que no eran ni culpa suya. ¿Qué va? I know where you're going with this, and the answer is no. We have no other choice. How else do we get the part? How? What you're saying is, we travel through the fractals in the mists, find our past selves. Ooh. That's not possible. And even if it were, wouldn't we just be screwing up our own pasts? They're fractals. Echoes of pure potentiality. Our own pasts are secure. We'd just be exploring the alternative. Fractals are inherently unstable. We can't waltz around the mists wherever we please like it's... ¡Hostia! Mentira, ¿qué va? Sí, mentirosísimo soy. No puedo sacar conversaciones de ello. Hundreds for the right parts. Even then, using those parts could have unpredictable results. Me da que ese no está muy cuerdo. Fighting, maybe killing yourselves hundreds of times over. I ask again. How else do we get the part? Hey, Jory, I found a few recordings, but no leads. Who knew pirates had so much drama? Tell me about it. Just keep looking. Think we might... ¿Quién diría que a los piratas les va el drama? Calm down. I'll call you back. Joder, recuerda que está cabreadísimo. Vale, cofre. ¿Qué cojones? Ataca ahí, mascota. Vale, no puedo porque no tengo el bot. Vale. Pero bueno, eso. ¿Y qué? ¿Tienes algún plan a futuro con el Soul Calibur? Que por cierto, pasado mañana me toca hacer stream en breve, sí o sí. Vale. Pounded into dust. No tienes ningún plan, excepto tener un entrenamiento para morirte. Eso seguro. Tick tock. I feel furious. Vale, allí hay otra de las cajas y aquí abajo creo que hay otra. Nos quedan 3. Sabemos dónde están 2. Everyone all right? Stand up. One ship unaccounted for. Was that Valkatoric in the mists? What's an elder dragon doing in the mist? Huh? What's been going on up here? ¡Ojo! I'm checking. If that's Alona, that's the Skarn. Cantha. Cantha? No. Ivan. You said we'd come out over the Crystal Desert. I was performing very complex calculations while also being chased by an elder dragon. So cut me some slack. Pobrecito Iván. Anka, Ivan, see if you can get in touch with the other ships. Renyak, gather our supplies. Guess we're about to find out how Cantha's changed in the last 200 years. Bueno, ¿y qué te voy a decir yo mientras que estaba viendo esto? ¿Y qué personaje lleva tu pareja en la liga? Y las ligas siempre molan. A mí me gustan mucho. Hay mucha gente que no le gusta por el compromiso que conllevan, porque lleva una rutina, pero es que precisamente es una forma de mejorar eso. Breathe deeply. I'm wounded. Rip him up. Now you're lying.
disclosure. I'm now recording. No, pero me refiero a tu pareja en la liga, joder. Ya sé que que Zaguardo no juega. Él es Smash. Not one bit. Relax, moleface. I'm not insinuating anything. Even an obsequious, brown-nosing bootlicker like Ivan must have noticed how much time the captain's been spending among the Canthans. She's, what do you call it? Casing the place. The crew's getting restless. We should be ransacking the locals. Dare I say, even committing a little bit of piracy? Instead, we're hiding in these ruins up to our ears in seawater and hungry risen. We're not hiding. We're strategizing. You want to pillage the most technologically advanced civilization on Tyria without a plan? The captain's got a connection in Cantha. That's our in. We do a couple of jobs for this Canthan, earn some trust, and then we make our move. Maxi, Tira y Astaroth. Sí. Yo supuse que era Zasalamel, pero... Bueno, también podría ser Asta, ¿no? En tu caso. Doble Asta. Uy, que me pegan del huevo. Esto está abajo. Y aún me falta una caja. Y ahora me dice que está arriba. Mierda, me he pasado. Vale, la que queda está en el agua, creo. Ah, equipos de 4 está chulo. Pensé que iba a ser equipo por parejas. O sea, en plan... Y ya está. Esa es la que falta. Y debe de estar bajo el agua. Bueno, no está... ¿Sí? ¿Está bajo el agua? Sí, está bajo el agua. Explain this to me again. Vuelvo a explicarme. Dragon expert. She has every possible resource in Cantha at her disposal. Why does she need us to find her a dragon expert? Apparently, they're in short supply, so she needs us to import one. A dragon expert. O sea, básicamente, esto tiene que ser la de la tecnología de Jade. I know someone. What? I know someone. Someone. Think they'd be willing to come? No question. I know exactly what he wants to hear. Commander, need you ASAP. We may have just found our lead. I'll take that. Sí, claro, porque... a ver, primero está el parche de la expansión. Y después están los parches que están metiendo porque estará fallando cosillas. Normal. Y que es en plan internacional, ¿no? Con jugadores internacionales, ¿no, Yangi? Vale. Tenemos 2 puntos. Registros opcionales. Que hay más registros. Bueno, yo quiero oír los registros. Venga, hombre. Pues a devorarlos. Eso ya es internacional. A ver, con el netcode que tenéis tampoco es que podéis hacer cosas de un lado a otro. Sí, déjalo. Sobre todo porque me habías dicho que la conexión que tenías era bastante mala, pero bueno. Ojalá. Ahora me entraba buena comida, sí. ¿Iba decente eso? El punto de encuentro es aquí, ¿no? Sí, vale. O sea, tenemos un registro por aquí. A mí me da igual. Curioso. Bueno, claro, es que... También es que mucho depende, porque, claro, hay fighting games donde depende un poco menos el input lag y ciertas cosas, eso es cierto. Batería, nada. Puede seguir subiendo. Pobrecita. No envidio nada a los intolerantes, sinceramente.
Que aproveche, que supongo que estarás cenando, obviamente. No, ese es el punto de... Vale, este es uno de los opcionales, ¿no? Sí. Vale, ahí. Vamos a saltar. Y hacer todo el daño posible. Y a girar. Gira la frente. Listo. 2 seconds holding this gun. I can already tell you, you'll never hit what you're aiming at. I know the sight's off because I'm having trouble shooting things. That's obvious. My question is, can you fix it? Puedes arreglarla. Depends. Renyak, this doesn't have to be tedious. The others. What did they say about me? Uy. I don't know. That you're insecure? Anka. Ex-slavers like you don't get by on personality. You want to succeed in the Aether Blades? Get results. Ah, era un esclavista. How? At this very moment, you can start by fixing my gun. O sea, el tío era un esclavista, hijo de fruta. Vale. Lo de ahí abajo es el punto de reunión, ¿no? Sí. O sea, la otra está para allá. Ah, vale, pues que aproveche. Ah, no, tiene que ser ahí dentro, tiene que ser ahí dentro, tiene que ser ahí dentro. Corre para adentro. Protocolo ofensivo. ¡Let's go! ¡Reflexión! Mira, este es de clan. Hay una nueva actualización disponible. Might and glory. Pounded into dust. Y ponte a girar. Vale, vamos a ver el último registro. Voy a volver a verlo. En tiempos odiaba a Gorrick, que estaba resentido porque no se fijaba en nada, ni en mí ni en el mundo. Pero ahora no siento nada. I don't feel anything. Sitting on these crumbling ruins at the edge of the world, I'm looking out at emptiness. We're like ants, scuttling through life until we die. Then nothing's left but bones. Lo gracioso es que The gods, the dragons, our lives. los estereos dicen, los dragones, nuestra vida son un error de redondeo en la anestesia de su existencia. Screw it. I won't be a rounding error. A ver, lo curioso es que Gorrick se fue a... Y lo pudieron secuestrar por el hecho de que confiaba en esta y que esta le gustaba. O sea, es que no lo entiendo para nada. Decir que no se fijaba en ella... Bueno, que no, si no te fijas en él y en lo que hace, pues sí, puede darse esa situación. Pero bueno. ¿Cuánto me queda para que me tire del juego? Porque ese es el tema. Ese es el tema, es que seguramente me tire del juego en algún momento. Think I'm scared of you? Some little rat thing with pointy hands? Well, hello, Commander. Say, didn't you just beat this gentleman's friends to a pulp? Indeed. Looks like I must have forgotten one. Parece que me dejé uno. Found him roaming around out here. Seems he was piecing this together. I recall Blish using similar components in his portal research. Appears to be a tool for mist traversal. Shame if we accidentally dropped it off a scenic overlook. And I hear the mists are lovely this time of year, too. Careful with that. We need... Fine. What do you want? Make it quick. Anka cited a professional interest in Elder Dragon research, namely Aurene. Care to elaborate? You're asking the wrong guy. Anka does the dragon stuff. And maybe my train?
Who knows anymore? O sea, básicamente no saben. Because it doesn't matter. There's better things coming. Big plans. The Jade Winds are a-changin'. Care to elaborate on these big plans, Air Fiend? Rude to my associate and off topic. Commander, would you teach this bozo some manners? A ver, ¿cómo Gorrick, que es este hombre, una antigua colega suya, de la cual estaba coladito en su momento, le dijo tal: lo secuestraron y acabamos en un continente que llevaba 115 años aislados. Y ya. Vamos a reventarte las rótulos. Healed from smashing all those Aetherblade skulls. Whoa. No need to get violent. I don't know what the plans are, okay? Just heard some higher-ups mention it. Y ya está. I fix stuff, clean the galley, might run a few errands. Nobody's telling me nothing. Gods, we're beating up the maintenance guy? This isn't helping anything. Ugh, let him go. Can you just give it back? No. Gorrick. Damn it! What'd you do that for, you little dweeb? Seems to have gotten stuck in these pointy hands. I could probably repair it quite easily, but I have work to do. Commander, I'm at Orbean's cave. You need to get over here. Like, right now. I'm on my way. Vale, ¿y por qué? I guess we got a lead out of him. A little cryptic, but I can work with it. Vale. Vamos a cerrar el juego. Take Madre it easy, mía. tough guy. That was pretty badass, but there is a certain finesse to this job. Madre mía, con el Barry. You can try being good cop next time. Por eso tengo el chat descubierto, para que los que no sepáis inglés podáis leerlo. Igualmente vamos a reiniciar el juego ahora, porque lo siguiente es una instancia y seguramente si no lo reinicio no me deje entrar. Por obvias razones. El problema es que estaban teniendo problemas de conexión, así que quizás no podemos entrar. Y si no podemos entrar, acaba el stream. Y ya. Pero bueno. ¿Y el miércoles, Yangin, tienes algo? Sobre las 8 para adelante, tus 7 de la tarde. A las 10 llegas de clase. Podría hacer una hora o dos de Tekken. Y después echar... Lo decía por si te apetecía hacer lo que me habías dicho de jugar con el Remote Play al Soul Cup. Y enseñarme. A ver si me convence. Vale, esto ya está. Que por cierto, hablando de eso, acabo de recordar algo. Voy a ver... ¿Te acuerdas que te había dicho que no me salía el hecho de que había hecho el stream aquel? Ah, ya sale. Sí, ya sale. Perfecto. Sí sale. Genial.
Que irónicamente sale, y ahora es cuando debería de salir 2, porque ya hemos pasado el mes donde se hizo el otro stream. Todo muy lógico, ¿no? Pero bueno, sí sale. Vale, no hay... Mira. Tienes 2 porque eres free to play. Si tienes el juego base te dan creo que 4 o son 5 en total. Creo que son 5. Uno de una expansión, otro de otra expansión, otro de otra expansión. No, perdón. Comprado y comprado. Y igualmente están aparcados ahí. Mírala. Me encanta mucho el fondo. Además lo gracioso es que si haces esto, tienes el fondo entero. El otro día te dije que el stream que había hecho en Breo no estaba contando para el logro del afiliado. No sabía el por qué. Y me dijiste, bueno, espera un día o así y tal. Y que ya saldrá. Y no salía. Ni después de 3. Ahora sí, después de una semana. Tócate los huevos. Bueno, no ha sido una semana, pero casi. Vale, tenemos que ir hasta aquí. Pues... ¿dónde estoy? Que no lo sé. Que ahora mismo no me localizo. Vale, aquí. A ver, la cosa es que salga. Mientras salga no va a haber problema. Más vale que tarde que nunca. Porque igualmente tenía que hacer 2 streams fuera de los miércoles. Entonces ya veré si los hago un sábado, un viernes o así. Porque la cosa es hacer los streams en días distintos. Entonces puedo hacer un stream de 1 hora, 1 hora y media. El otro día es de 1 hora y 45. Un stream de 1 hora jugando al Tekken y otro día otra hora y ya está. O lo que sea. Aunque si hago lobbies como hice el otro día, me puedo pasar bastante más tiempo. Porque es la forma de jugar a los fighting games para mí. O sea, me gusta mucho jugar con un lobby, con alguien en lobby, aunque no estemos en voz. Pero me gustan mucho más los lobbies que las rankeds en general. Dime. Y sí. Pregunte usted lo que quiera. Vale, ya hemos podido entrar. Aquí no hay colas, chicos. Hostia, este es el límite de mapa. ¿O me he caído? Ah, no. Era yo. Sí, aquí. Aquí lo tienes. Le das a la Y. Bueno, Y. Y está aquí arriba. Es este de aquí. ¿Cómo se dice? Imitándola a usted. ¿Le parece bien la respuesta? ¡Ja! Eso no lo esperabas. Pero sirve también el nombre del personaje entero. ¿Eso o está aquí arriba? En la parte de amigos, arriba, esto de Reskar 3.35.04. Es más, creo que si me agregaste tú, te tengo que tener por aquí. Esta parte que son los seguidores es la gente que te tiene agregada a ti, pero que tú no le agregaste. Cuidado que más rojo que me puede. Vale, otro punto de dominio. Pues eso. Para agregar, lo pones aquí. Este es tu nombre. Y si es alguien al que tú tienes agregado, te sale aquí. Si es alguien que te tiene él agregado, pero tú no a él, te sale aquí. Y ahora que lo pienso, el bot no está activo. No abrí el bot hoy. Sí. Ah, el bot es hacer esto y ya está, mira. Hala, ya está activo. Ugh, Alchemy, you're here. What's going A ver, ¿qué pasa? I don't know. Oreen and Kate, they're They're fine. June,
What are you doing here? I told you my Jade tech can help your dragon. So that's what I'm doing. Helping. We were talking to Aurene when she went quiet all of a sudden. It's like she's sleeping, but not. Como invernando. It could be a concussion from the fall, but then Kate, she fell silent too, while still standing. I don't know if she's being affected because of their connection or what. Extraño. All my tests show Aurene's magic Pobre bot. steadily improving. Perhaps the extractor. No se le da trabajo suficiente al bot. What? Hello? Commander? Over here. ¿Vale? Ok. Estamos debajo del agua, ¿verdad? Pero no flotamos. Estoy. Cuidado que más rojo que mi pelo. Kate, where are we? Shh. They're talking. They're not just mortals. They're my friends. They're your flock. The shepherd watches and protects, but she does so in solitude. When I created the others, I thought, Cuando creé a los otros, pensé ya no tendré que estar sola. the other elder dragons? You were there. I was imperfect, you see. Attuned to the other elements. I thought No. children would bring balance and harmony to the fabric of magic. No. Pues sí que era Babels al final. What happens now? Suwon. Now, you take my place, little one. Consider what I've said. Looks like they're coming around. Oh, good. I thought it was contagious. What just happened? That was the first elder dragon, the mother of all dragons. Isn't that right, Aurene? Kralkatorik's mother. Desde la vez que hablamos. Seguramente. What? We'd spoken before. A few times. I didn't know who she was until we came here. What does she want? For me, to take her place. Take her place? And become the one elder dragon. The last Elder Dragon who wanted something from you was Jormag. And we know how that turned out. Suwon isn't Jormag. Can we be sure? You can. Suwon's been Cantha's No te guardian preocupes. since the Zaitan disaster. Or so goes the legend. I need some time to think about this. Of course. In the meantime, ¿Y Suwon será Kunaban? Aether blades. And whatever that extractor thing is, how did they get their hands on something capable of doing this? Anka was a brilliant machinist, and that weapon was a Sura made, but the technology's beyond even the Inquest. That's because it's Canthan. I gave it to my Trin. You hired them, didn't you? I did. Ah, sabía yo que iba a ser ella. Hired them? This is all because of... I didn't know what they were capable of, or their history in Tyria. If I did, I never would have... I'm sure you have questions. Ask me anything. Vale. Como suponíamos, ella fue quien contrató a los filoterios. Bien. F por el bot, tal. Pues eso, pues el miércoles te doy un toque a las 10. A ver que si te apetece. Si no te apetece, pues simplemente cerraré el stream. Empezaré a las 8 para tener así un stream un poquito largo, porque aún hay que hacer horas. No muchas, pero aún hay que hacer creo que un par de horas o sí. Entonces, por asegurar mejor que tal. Y me agregarías. ¿Quién eres? Porque aquí no te tengo, creo. O quizás te he metido en el otro lado. Ah, sí, mira, Nisi aquí. Añadir amigos. Y ahora pasas de aquí a aquí, ¿lo ves?
Dos segundos que me hablan por privado. Pero bueno. Que empezamos fuerte. Ah, yo es que siempre he usado Reskar desde el 2002. O sea, prácticamente si buscas Reskar en Google salgo yo. Trabajas con My Dream. She was working for me. She's got Canthan ancestry, so she could walk among us. My guards caught her snooping around one of my power plants. She'd hacked my security system. I could have made... Joder, qué buena es. No one knew who she was, after all. But I was impressed at her resourcefulness, so I told her to come work for me. I need people who can find my blind spots, and I took a liking to her. She became my protege. Bit of a slow learner, but she worked her ass off. Whenever I tried explaining Jade thermodynamics, she struggled. But somehow she always figured it out. I could never put my finger on it. That woman was haunted by something. Maybe all the people she killed at Lion's Arch. Maybe. ¿Por qué los contrataste? Necesitan investigar sobre los órganos porque, como muy bien sabéis, el ciclo... The dragon cycle threatens us all. And it turns out the best dragon researchers exist outside of Cantha. Mm-hmm. She's got a point there. The Aether Blades could go where I couldn't. That's why I needed Mai and her crew. Vale, lógicamente. Kidnap anyone. I wanted to import talented researchers with their consent. Apparently, they came out of the mists. They were lucky to have landed in the ruins of Old Kaining and not... Well, you saw what happened when you dropped in on Xingje. Sí, y eso que era Xingje. I suppose Fue comenzó con el desastre de Titan. the massive tidal wave of undead that came crashing to our shores. Worst calamity since the Jade Wind. Even 100 years later, with all our advances, we still feel the effects. O sea, se comieron el tsunami. Suwan is the hero of that story. Rising from the depths, turning back the waters and the dead. Poetic stuff. People say she formed a pact with Kunavang to protect Cantha. Salt Spray Dragon, local, hero in her own right. But, aside from a few rumors here and there, they've hardly... O sea, básicamente no son la misma, vale. ...to reach out to Aurene so soon after her arrival. Well, it's certainly a fascinating development. June, the Aether Blades are planning something big. We need to track down Mai Trin before it's too late. I only spoke with Mai, and usually on my turf. They have a number of hideouts across Cantha. In Xingje, I'd expect her to be hiding somewhere in Zendaijun. A cave, if I know her. My sources tell me the Ministry of Security's been looking for her, but somehow she's avoided detection. The Blades are a sneaky bunch, but we've got experience with their bag of tricks. Okay then. Marjorie, Gorick. Vale. O sea, básicamente ya sabemos dónde están. Sabes que June contrató a My Dream, cosa que ya suponías por los audios. Vale, punto de dominio. Y aquí no hay nada más. Y ya sabemos que Bubbles se llama Suwon. Y era la dragona original. Por lo cual, los dragones ancianos... son una creación de ella para no sentirse sola. Por ende, es todo más complicado. Es todo muy complicado. Muy bien. Empezamos bien. Complicaciones a mí.
Pero bueno. Empieza fuerte, ¿vale? La expansión empieza, hay que decirlo, pero empieza fuerte. Y como he dicho, la originalidad depende de la persona. Yo, eso, llevo tal y porque me gusta. O sea, me gusta y aún por encima, como he dicho, es prácticamente buscar, Reskar y salgo yo en todo. Es más, antiguamente primero el enlace que te salía, si buscabas Reskar, era el enlace de la SL en Google. Leviatán adolescente. Tiempo para el Leviatán se haya saciado. ¡Ah! Este es el de la cinemática. Vamos a verlo. Quiero verlo. Uy. ¿Lagazo, quizás? Míralo. Pero ¿podemos pegarle o algo? Es susceptible a las cargas de profundidad. Vale, sí, se le puede hacer daño. Pero... ¿cuánto? Vale. Ok. Ah, mira. Vale. Ya sé cómo hay que matarlo, supongo. El problema es eso, es que todo Dios está con la historia. Hasta que acabe en la historia la gente no vamos a poder hacer contenido en general de los mapas. Es una pena, porque la verdad tiene muy buena pinta todo. Pero bueno. Y para quien no lo sepa, a ver, lo que estaba comentando antes aquí con Yangin y tal, es que los miércoles... quedan 3 miércoles, contando con el que viene ahora. Voy a estar haciendo streaming en Breo Gaming, que es la asociación a la que pertenezco y por la cual hago torneos de lucha. Vale, de acuerdo. Gracias por la view, Yangin. Descansa mucho y no hace falta que la dejes si vas a apagar el PC. No te fuerces. Descansa mucho. Fuerzas para mañana. Y a comerse el mundo. ¡Au! Me pegan. Uy. Ah, sí. Pero eso, muchísimas gracias también, hay que decirlo, antes de que te vayas, no sé si me estarás escuchando ya, pero gracias en serio por las suscripciones y todos los regalos que han hecho, o sea, eres una pelirroja loca. Pero muy buena gente, en serio, muchas gracias. Me emocionas. La historia... vamos a seguir. Y Nisi, si tienes alguna duda o tal del juego, avísame, o sea, puedes preguntar. What we found were strange ultrasonic emissions in this general area. You heard a funny noise. Well, we can't hear it, but I believe that's the entire point. The ultrasonic signal coincided with 2 aether blades entering this spider den. They vanished into thin air. The spiders didn't attack them. Why? I believe it's because they were using the signal against them. Okay. Do you need me to go in there and kill the spiders? Last time you did that, you drove an entire subspecies extinct. I have a better idea. If I can... La última vez que hiciste esto, te cargaste una subespecie. Without harming them. Okay. Just don't take too long. Vale. Nos abren más mapa. Vale, pues... Just need to clean up this waveform.
Gorik. Gorik. Don't... Please. Just... I need to concentrate. Pobrecita, la Marjorie. Se pone de los nervios. Almost. Got it. Almost. All right, that's it. Wait, I got it! Las ansias. You are incredibly impatient. Yes, to get to the bottom of this Aetherblade plot. Aren't you? Of course. Sorry, I was... Let's find that entrance. Even secret doors have giveaways. Let's take a gander. Vale. Vamos a ver. Investiga los alrededores. No, aquí no... Ah, vale. Podemos... Doesn't fit the bill, Commander. Let's keep looking. Esto sí. Eso es raro. Muy natural esto no es. Al menos a mí no me lo parece. Not reading anything there. Must be somewhere else. Hey, look. Aetherblade marker here. No me digas. This wall, it's a hologram made of hard light. Whoever built this is a competent holosmith. Must be some trick to deactivating it. Okay, so in short, to make hard light, you need a photon forge. It's the only way to give mass to light particles. I feel like we should be paying you for this masterclass in holosmith jargon. Oh, I love talking about this. Anyway, this forge is custom built. Impressive, but its emitter has a critical flaw. You said this would be short. Oh, a continuous combinatory assault should overload the forge. Try that. Aha! Excellent work, Commander. Vale. Come on. What are you? It's the commander. Sí, vengo a daros una puta paliza. Ey. Ey. Yo también sé hacer eso, mira. Me cago en el hecho. Pero serás cabrón. Pero vamos. Timey, it's me. There's Bueno. definitely an Aetherblade camp in A ver, esto para ir solo es mucho mejor. I'm leaving now. Wait. What? Where are you going? My friend has a lot to answer for. And she's going to look me in the eye when she does. Dale, muro. Dale fuerte ahí. Con el martillo en la cara, en el cráneo. ¡Plah! Yeah. Commander, she's gone. We haven't cleared the camp yet. It could still be dangerous. I'll go with her, don't worry. Timey, you stay with Aureen. Not gonna argue with that. Stay safe, Commander. Vale, básicamente la Jun está cabreada. Estoy seguro de que la Maitrin es pariente. ¿Qué nos apostamos a que Maitrin no es solo una chica? Es muy raro. Aquí hay algo que no me cuadra. Una caja. She's talking to her friend again. Oh, bad advice. Based on old grudges and past glories. Hablando otra vez con su colega. Todos los consejos personas son muy ejercicios. Es la flota de la... And we could only get the parts from ourselves. Our past selves. A lot of people want to kill. Mucha gente quiere matar a quien era antes. A las partes que odian. Yo lo hice. Al principio es desconcertante, pero luego es liberador. Maitrin no llegó a hacerlo. Le asustaba. Debí darme cuenta entonces. It scared her. Should have known then. O sea, el problema es la anca, que está trastornada hasta la médula. Voy a ver si nos hemos pasado otra.
porque el registro ese me ha parecido raro. ¿A qué te refieres con que te encantan mis S? Aquí parece que no hay nada. Está trastornada. Lo dices por el tras... esa énfasis y tal, eso es porque... Es para remarcarlo. Si no, sería trastornada y ya está. This place definitely has more aether than blades. Oh, come on, nothing? Tough crowd. Estoy viendo cada puto recoveco. I'm telling you, it's not enough. The captain was very clear. Shh. Hear that? If we're going to strike back at her, it needs to be massive, yes? It needs to be... We need overwhelming force! What I'm asking you to do is follow orders! You kill her until she is dead. Then you repeat the process. Do you understand? Voy a ver... Cofres... Pues nada, gracias. No, si yo no lo estaba tomando por mal, sino que estaba explicando. Porque es eso, es una forma de remarcar cosas. So, Ivan, you mole people, you want to steal everybody's things. Es verdad que son comunistas, el topotariano. For the last time, I left the military long ago, and your grasp of our revolution is puerile. We dredge know that the bourgeoisie is stealing the value of your labor for their own profit. Liar! I do not give you permission to steal my things for redistribution. I worked hard to plunder what I own. Laissez-faire capitalism will collapse as the rich hoards wealth, then uses that wealth to enslave the rest of society. Stay back, Ivan. I'm warning you. Stay away from my Están taradísimos los dos. Tanto el Ivan, porque es un draga y comunista. O sea, draga topotariado es un ejemplo de comunismo. Pero el del comunismo absurdo, ¿vale? O sea, no por la idea en sí. Where is my Trin? Commander. What, no dragon this time? That's a sore spot we'll be getting back to in a second. Where is my Trin? No. I swore an oath to my captain. I intend to keep it. My Trin betrayed her closest friends. How do you know she won't betray you? That's a lie. It was Anka. She started this. Her and Redyak and all the others. They broke their oaths, but not me. Vale, es decir, este tío tiene pinta de que básicamente sí sabe lo que hizo la Anka. ¡Opa! Jory's right, Commander. His photon forge has the same flaws as the one above. You say flaw, I say unique characteristic. Tú dices flaw, pero yo digo característica única. Pero vamos a ver. Sí, le estoy dando con el... Ahora. Ahí.
Esquiva. Esquiva. Que este tío aún mete lo suyo. Wear them down. I may not survive. Stand down, Ivan. If you do, we can talk. I won't betray her trust. I'm the only one left who can. Soy el único que le importa. Me está dando pena hasta matarlo al tío este. Porque al menos es fiel a su capitana. El resto están haciendo lo que les sale de los cojones. Uf. Me muero. Me morí. Es que está el otro, que es un char, creo. Ay, pero ten cuidado. Porque ahora me sabe mal por distraerte. Hey, I can override his photon forge. Then do it now. You're gonna make me talk, huh? I promise you, I won't break as easy as your Asuran friend. I have no idea what he's talking about. No sé de qué habla. Tell us where your captain is hiding, so we can have a civilized conversation. I can't. I won't tell you where the key is. Okay, there's a key. Let's look around. Idiot. Shouldn't have. Pero porque soy tan tonto, no tenía que. Porque uno le abre la puerta sin más. Stupid. Ay, pobre tonto. A ver, pues... See? Ivan doesn't lie. No key. You're playing right into my claws. There's nothing in there. I'm sorry. You were saying... ¿Qué decías? Please, don't hurt her. It's not what you think it is. Don't suppose you'd care to explain. Es que me parece muy curioso. Es que... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Pero qué te pasa? ¿Te cuesta mucho con las pizzas dar con el tiempo o qué? Captain Trin, show yourself. Está borracha. Oh, this is great. Now I've got the Dragon Champion, an ace detective Delacroix, here to tell me how Está borracha. terrible I am. ¿Os fijáis? My Trin. Wow. You just brought everyone, huh? You can feel sorry for yourself later. Creo que es la primera vez que ves tan directamente a un personaje borracho en el juego. Me? Send Aether Blades? Why exactly would I do that? I don't know. Why'd you order them to kill Aurene with that magic? No. It wasn't... I mean, I didn't mean to. After all we've been through, everything I gave you, this is how you repay me. You're right. A mí me pasa con los huevos fritos. No me pidas unos huevos fritos. A la plancha, sí. Done. We should finish this now. No. Hey! What are you doing? Prioritizing targets. Stand down and let them go. You are in no condition to fight. Listen to them. Only one. Uf, hace mogollón de daño, la tipa. I could never beat you, Commander.
Too many scores to settle at Send them once. up for the kill. Just need a little help. Just a little more. Spend a few years in the mist. You meet the most fascinating people. Wait, what's happening? Un Spectre. She's tapping into the power of the mists! A revenant, like Gridlock. It's the only Sí, un Spectre. This is different. She's not in control of the spirit she's invoking. Aléjate, aléjate y moviliza. Borracho o no, sí, es Maitrin. Nunca ha sido, digamos, que un personaje flojo. Necesito tu poder. Scarlet. It's not her. It's a Ready, willing, and able. Vale. Fuera. Vale. Hay una strike que es con ella. Y supongo que irá por... Las mecánicas serán parecidas. Mierda, he fallado ahí. Wear them down. Me voy a morir otra vez. Y justo me muero. You're taking too much! She's losing control! If we don't stop it, it'll kill her! She's too strong! Her voice! That laugh! Ah, claro. O sea, si está invocando a Scarlet, Scarlet estaba taradísima a la puta cabeza. Con lo que supongo que está... Habrá que stunearla. No deberíamos tener... Esquiva. Esta es la música de la pesadilla. Pues ahora es daño lo que tenemos que hacer. Uf. Lágrima. Es una Silvari que está muerta. Es la que desató todo lo que es Hearth of Thorns, la primera expansión. Y por la pinta, la Maitrin estaba enamorada de ella. Es la sensación que te da. Hay que matar. A ver, esto... No voy a llegar, no tengo... Mierda. Mierda. Ahí la he cagado. Aún no estoy acostumbrado a los movimientos del personaje. ¿Te das cuenta? De que tengo que ponerme todo bien. Bueno, vamos a usar el privilegio del guardabosques. Y vamos a lidiar con ella lo que podamos. Vale. How did you...
Mierda. Que hay más. Bien, listo. Vale, ya está. Obviamente hay que meterse aquí. ¡Qué chulo! Vale, no queda nada. Vale, muerta. Se ha ido. ¿Creéis que estará detrás de esto? Morir no orientado, como dijo Cass. Eso no es más que un eco. I can't hear you. I can't. The laughing. What's wrong with her? Revenants can have a hard time tuning out all the voices from the mists. Ritlock actually needed a blindfold at first. Something to help him focus. Give me a minute. I'll come up with something. While you take care of that, I'll relieve the prisoner of her weapons. Vale, encuentra algo que consiga que para hacer de venda. Tiene que haber algo por aquí. No me marca nada, pero tiene que haber algo. Okay, this will make a good blindfold. Así que era una Revenant. Oh, thank you. It's quiet. Estaba canalizando a Scarlet. You ordered your Aether Blades to do. Where are they going? They're about to attack one of your jade processing facilities. But not on my orders. You're their captain. No, I'm not. Anka mutinied. Took my ships and my crew. Said I was emotionally compromised because of our history. Anka staged a pirate mutiny. Surprised? Not in the least. You can track them using the ship transponders. Also, hello! I'm still trapped out here. Vamos a sacarle la Liban de ahí, el pobre topo. Ahora ya no me da tanta pena. You didn't leave with the others? Why would I? When Ivan makes an oath, it's for life. Commander, you can activate that console. Find where the ships were last spotted. Vale, con esto sabremos dónde están. Ok. That's a very wide area. Damn. Rainiac must have damaged the transponders. It'll show you. Esto es Kainen. La ciudad, ¿no? Vamos a la ciudad. Around Kainen doesn't give us much to work with. Anka wouldn't just attack any target. She knows what she wants. I can... Let me help. Let you help? How about we help you into a prison cell? Or did you forget about your attack on Lion's Arch? No, I can't undo what I've done. But I can help you find Anka. Please. Yo me fío de ella. Let me do this. Dado lo que he escuchado, me fío totalmente. You're going to trust a word that comes out of your mouth? Jory, you're right. But Anka has to be stopped. Before we have another Lion's Arch here in Cantha. Commander, what do you think? We'll take my Trin with us, under careful watch. And Captain Trin, one wrong move out of you. And you won't live long enough to wind up in Lion Guard custody. I understand. Also, I'm keeping your weapons. Okay. I'll talk to some of my associates. If this Anka is targeting Junlai Jade, we need to get ahead of it. All right. In the meantime, we can head to New Kaineng and be arrested for not having a travel permit? You're a Canthan bureaucrat's worst nightmare, Commander. Sounds like you two should pay a visit to the Ministry. O sea, necesitamos un pasaporte. All right. You go stop Anka, and we'll go to the Ministry of Transit in Philadelphia. No vamos a hacer un papeleo. Ministry of Transit. Electrifying. Es electrizante. Really? La madre que los hizo, tío.
Ay, la madre que los hizo, tío. Mochila de canza, vale. Más loot, 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 vale. ¿Puedo hablar con ellos? No, 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 no. Mira, hay alguien aquí del clan. Bueno, dadme un segundo, me voy a levantar y ir al baño. Y vemos. Hey, Commander. You'll find the Ministry of Transit office at Vale, que voy a hacerme una especie de boca. Que lo que tengo aquí es dulce, ¿vale? 2 segunditos. I'm heading to the area for some administrative errands. Could you stop by when you're around for a quick chat? Of course.
Bueno, también me traje algo de beber. Y como he dicho, algo de comer. Uy, esa carta... No creo que sea del juego. Ah, es la Stream Mission. Vale. Hemos conseguido la primera Strike Mission, que es como el contenido de Raid. Eso es raro esta mujer. Ahora sí que voy a tapar el chat un momentito, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ver. Y mover. Empezamos fuerte, ¿eh? A mí me está gustando mucho la historia. O sea, no empieza floja. Vale, esto... ¡Ah! ¡Qué pena! Me hubiera gustado que esto fuera sólido. Y como veis, no lo es. Esto sí. Ah, no. Estos tampoco. Vale, no son sólidos ninguno. Una pena. A ver, tiene lógica, porque así no... Esto, si estuvieras desmontado, podrías pasar entre medias. ¡Hostia! No esperaba la barrera. ¿Puedo saltármela por arriba? Vale. Es que es precioso.
Please take a number from the jar and we will call on you shortly. A ver, que me han pedido una foto para ver cómo se ve la zona. Dadme 2 segundos. Que básicamente es una persona que no tiene la expansión y me estaba diciendo si la pantalla era tan cuca como... I chose you. As of right now, no one knows where they are. Not even my Trin. Can we trust her? It's my understanding she led these pirates. That's a good question. We'll be keeping a close eye on her. What I wanted to ask you is, can we trust June? Her relationship with the Aether Blades is a concerning matter. One she'll have to answer for. But Madame June is not a traitor. Empress Yen is certain of this. Understood. Well, I have to get a trade deal in front of Minister Ishikawa soon. Please apprise us of any Aether Blade developments. ¿Por qué tiene que ser un Ishikawa? ¿Por qué? De todos los apellidos. The ambassador was just updating me on your encounter, or lack thereof, with the Aether Blades. The one called Anka staged a mutiny. We just missed them. You have an intriguing air about you, Commander. You fail continuously, yet it does not seem to impact your morale. Your efforts have been remarked upon. The Empress appreciates all you've tried to do. I'm not finished yet. Once we get to New Kaineng, we'll deal with the Aether Blades. We have every faith in you. Now, please excuse my brevity, but there are matters here that demand my attention. Anything I can help with? I'd focus on getting your transit documents first. Though, should you later have a spare moment, perhaps I'll avail myself of your generosity. Xingjie is the model of serenity, but it has its issues. Naga raids, purists, and spiritual hauntings. Vale, aquí te están contando cómo qué pasa en la zona, lo cual es interesante. I guess we're working with my Trin now. Never thought I'd see the day. Do you suppose we can trust her? What choice do we have? She knows Anka.
And for what it's worth, I felt she was sincere back there. She's committed terrible acts. The people of Lion's Arch deserve justice. But it has been 8 years. There's gotta be space for people to change, to grow. We're all learning to be better people, right? Maybe. A ver, la verdad es que está muy bien llevada My Train. O sea, en tan poco tiempo, ¿cómo puedes entenderla? Lo cual me gusta mucho. Vale, vamos a hacer papeleo, chicos. Uy. Esto es como un golem estos de vapor, ¿no? Extraño. Bueno, vámonos haciendo, chicos. Oh, mierda. Vamos a tener que explorar los mapas porque nos faltan las mascotas nuevas. ¿Vale? Están aquí las 4. El fénix, la morsa, el tigre y la tortuga. El tigre lo quiero como una casa, el tigre de Bengala. Please take a number from the jar and we will call on you shortly. ¡No! ¡No, Ninanet! ¡Hijos de puta! Number 105. Estás de coña. I've been waiting all morning. I ought to complain to your manager. 153. Let me help you process your paperwork and then I'll help you file a customer complaint. Estás de coña. Okay, number 43. Step right up. I just moved and was told to file a change of address with the Ministry of Transit. Oh, so sorry. This appears to be the No. The change of address form is more of a lime green or chartreuse. Please! I've been here for hours! Number 153, it's your turn. Please step forward. 153! I'm here! I'm here! Ay, Dios, por Permit favor. to New Kining? Sure thing. Just fill out this form for me, please. Presta especial atención a los campos 3X12 y 53C. Ahí es donde más se equivoca la gente. Los tienen, no sé, digamos que... Firma como Logan Zachary. Tengo... ¿Por qué? ¿Por qué me ponéis estas? Que tengo curiosidad de ver que si pones mal. Vale, vamos a ponerlo bien. Constar tu raza. Silvari. Mierda. ¿Es oeste o este? Ah, thank you. What a beautifully filled out form. It'll take an indeterminate amount of time to process your transit permit. Then you're good to go. Please enjoy the local sights while you wait. Seriously, it might take a while. Rama? Are you still listening in on our calls? Not willingly. You really need to use a more secure frequency. Transit permits to clear. Is there anything I can do to repay my debt to Kantha? Navan mentioned she was swamped. I thought I could help. That's actually... Pues no estaría mal. We need all the help we can get. I appreciate it. Visit this place. Thanks. But, wow. O sea, básicamente... Está tan jodida la cosa del... ¡Ay, qué bonito! Que tenemos que esperarse, sí. Mira, tío, es precioso. Yo ya sabía que esta iba a ser una de las zonas más bonitas del juego, pero me cago en la leche. Vale, a ver, ayuda a Rama a completar eventos por toda la ida.
Pero tenemos que ir a algún sitio o solo tenemos que completar eventos per se. Eventos per se, ¿no? Por la pinta sí, son eventos per se. Vale, vamos a ver. La tirolina no las podemos usar aún porque no tenemos eso. Entrega el pescado. Vale, pues mismamente. No. Ah, vale, puedo coger y o pescar. Vamos a pescar. ¡Viva! Pesca, ya. Bueno, vamos a... ¡Ey! Dame mi puto pez. Espera, se me fastidia porque no llego... ¿What? Dame un pez. No llegas. Hasta allá arriba no llegas. ¿Qué dices, loco? Pero entonces ¿a quién se lo tengo que entregar? ¡Ah! ¡Lo acababa de ver! ¡Maldita sea! Vale, descansa entonces, ni siquiera. Gracias por pasarte. Y bienvenida a los moradores. Luz de sueños, anda. Curioso. You're going to the night market? Nah, the crowds are already a nightmare. Now it'll be full of visitors too. Might be interesting to check it out. Me encanta ver a esta gente. How about a bowl? Mercaderes. Nice choice. Un Siva 1. Un Siva kantiano. ¡Ay! Que los fue. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Por favor. Sí. ¿Lo puedes acariciar? No está haciendo la animación bien, pero los puedes acariciar. It is my honor to welcome Ambassador Casimir Mead of Kryta, not only to the show, but to Cantha. Thank you for having me. It's an honor, really. I'm thrilled to be here in Cantha. Is there anything you'd like to say to the people of Cantha? Many are apprehensive about our reopening. Just, hello. And that we're excited to welcome Cantha back to the world. We want to build a warm relationship. Curioso. Vale, a ver. ¿Dónde hay más eventos? Aquí parecía que había unos cuantos. Vámonos para aquí. Si no, voy a hacer el corazón a ver si se cuenta. Vale, ahí tenemos otro punto de ruta. Vamos a aprovechar. Y... ¡Uy, oricalco! ¡Oricalco! Rico, oricalco. Vale. Vamos a pasar hacia abajo.
Aquí hay otro evento. Vale, a ver. ¿Qué me das? Try and weed out the bad eggs. If you can break them, that ought to calm things. But watch out. Those little boogers hatch quickly, and the mom... Detectar huevos malos. Este es malo. Swift and steady. Vale. Siguiente. Tome usted, tortuga. Uy. No. ¡Au! Vamos a ver, ¿qué es...? Ah, vale, porque están las jaulas abiertas, ya decía yo. Que es un acuario, o sea, ¿cómo...? A land dweller. Surprising. It's rare to see your kind out here. I take it water does not frighten you, but perhaps it should. Unlike you, I sense the malice in these changing tides. A threat that should concern us both. Might and glory. Nada, aquí no parece que no hay nadie. Tengo un problema y es que conseguir esto va a ser un poco difícil. Va a ser difícil conseguir esto. El resto de gente debe de estar aquí. Voy a intentar hacer eventos de esa zona porque no... Al Leviatán nada. Es un evento así gordo y no parece... Hay un corazón ahí arriba. Pero el corazón ¿dónde está? Mira, hay un evento aquí al lado. Vamos a ver si ese evento lo podemos hacer. Mi temor es que estoy en un mapa donde no hay mucha gente. Pleasure to meet you, Commander. Yes, I know who you are. Among Shinjei's most prominent sycophants, or upper society, as they like to be referred, dwell traitorous hearts. The Ministry of Purity is gone, but a fascist autocracy represents the good old days some wish to return to. Can't imagine why. I suspect a number of these fascistas tourists are attending this ostentatious affair. Let libation loosen lips. Identify the secret purists. And then, let's end this party with a bang. Shall we? I knew I could count on you. I'll conjure you a nice disguise so you can blend in with the rest of these well-to-dos. That about wraps up the briefing. If you get caught, I'm afraid I'll have to disavow any knowledge of your existence. I'm kidding. Good luck out there. Exemplary illusory work, if I do say so myself. Where is that performer? Pleasant melody is just what this party needs. Y ahora soy calvo. Song and dance would liven things up. Staff, a bit of music. Some song and dance would liven things up. Staff, a bit of music. Vale, pero ¿cuál es la música? Eso es el agua. Vale, la música está allí. Estamos haciendo de con... Por favor, que pueda... O sea, me molaría un huevo ver que se pudiera coger y que la tonalidad
del laúd la pudieras dejar como esa de ahí. Vale, agua. 1. This isn't what I requested. Oh, it's all right. Should know better than to expect much from the help. This cuisine is to die for. Another serving, if you would. Agua. Tome, señor. Insist, my friend. Waiter, another round of drinks. This one's on me. Sobre todo porque me gusta el riff en general. Bring me another glass. On second thought, make that two. Oh, one more helping wouldn't hurt. Waiter. Seconds, please. Ha ganado Evan y Praxitacal. Bueno, pues vamos allá. Wow. Solo queda uno, ¿no? Bien. No. Otra copa, si insistes, amigo mío. Mira. Ladies and gentlemen, if I may have your attention, I'm afraid the festivities will be coming to a premature end today. Because there are enemies of the state among you, purists. We know who you are. Surrender yourselves to the Ministry of Intelligence immediately. And the Ministry of Security. We shall purify Cantha of the outsiders! The Ministry of Purity is gone. Soften them up. Fighting for nothing. Please remain calm. I am an officer of the law. No, esquiva eso. No, esquiva eso. Esquiva eso. Wear them down. I chose you. Miedo. Opa. Eso que fue como una especie de portal, ¿no? Tengo un problema. No tengo curación. Ah, tío, no me jodas. Más difícil de lo que parece. You can't stop us. I need assistance. Thanks, friend. Safe from harm. Let's rip them up. Time to let loose. Soften them up. Come here. Está dura la cosa. Rip them up. Down. Bien. Vamos allá. I feel furious. Hay que tener cuidado con esos portales que te teleportan y te joden la vida. Rip them up. Vacate these premises.
No sé dónde está el campeón. No lo veo. Ah, vale, se ha quedado. I give my life. I may not survive. Go easy. Sweet. I feel furious. You can't stop us. Oh. Vamos a movernos porque si no me voy a morir. ¿Sabéis lo que me hace gracia? Que ahora podemos hacer daño así constante de los buenos. Ah, vale, ya se me había ido la cura. Oh, solo con aportar te da. Oh, wow. Thank you, Detective. Don't mention it. Least I could do. I owe you my life. Vale, vamos allá. Vamos a intentar sacarle a base de CC y levantar restos. Levanto uno, levanto el otro. Pound it into dust. I chose you. Feeling ill? Vacate these premises. ¿Qué juegos MMOs? Masivo recomiendo. Pues MMOs... A ver, actualmente es que depende del tipo de MMO que quieras. No sé cuáles son tus MMOs habituales. Pero bueno. ¿Qué tipo de juegos te suelen gustar? O sea, por ejemplo, si te gustó el WoW, pues te puedo decir más uno u otro. Si te gustan más los Action RPG, tienes otros. Si te gustan más los juegos coreanos, tienes otro estilo. Pero actualmente, por ejemplo, por población tienes el Lost Ark, que es un Action RPG más parecido a un Diablo. Más parecido, no quiero decir que sea exactamente igual, pero es un Korean Grinder al final. Con lo que tienes que, digamos que tener las expectativas de que se va a jugar como un Korean Grinder en el endgame. Luego tienes el Guild Wars 2, que es este de aquí. Que es como una especie de híbrido entre un target. Un target es básicamente el WoW y un Action RPG, pues... Te voy a poner como ejemplo un juego normal famoso que es el Dark Souls, pero por ejemplo el Black Desert es uno de ellos, o el Tera. Y el juego base es free to play. Acaba de salir la expansión, literalmente, hoy. Esta es la expansión. Soy retrasado. No tiene otro nombre. Bueno. ¿Por qué? Bueno, sí sé por qué me ataca a mí. El juego base es totalmente gratis. Es un juego muy ameno porque puedes coger, probarlo. No te gusta, te vas y ya está. Y del palo, quieres tomarte un descanso porque de repente tus amigos empiezan a jugar al LOL o empezáis a jugar a otro juego, no pasa nada porque como es horizontal, el nivel 80 siempre es el máximo. El equipo lleva siendo el máximo desde 6 meses después de que saliera, en 2013. Del estilo del Tera tendrías el Black Desert, pero actualmente no sé cuán vivo está a nivel hispano el Black Desert. Y es un Korean Grinder también. O sea, es coger, llevarte a un grupo, farmear. ¿Dónde está el boss? Ahí. ¡Yepa! ¡Pum! Te voy a hacer la cara. Uy. Ya giran. Vale, este ya está. Muerto 1%, perfecto. Listo. Vale. Actualmente, ¿vale? Si te recomendara, si no quieres cuotas, ¿vale? Juegos free to play o buy to play tienes el Elder of Scrolls Online, que dicen que está muy bien. El Guild Wars 2, que es este.
El Lost Ark, que es como un diablo. El Knights of Old Republic, que es de Star Wars, que es más tipo WoW a nivel de combate. Como looter shooter tienes el Destiny, aunque es más como un juego cooperativo más que MMO. Si te gusta algo con gráficos de mierda, el RuneScape, vieja escuela, juego de navegador, es lo que tiene. Pero a nivel de comunidad hispana, actualmente, los juegos con más comunidad hispana actualmente son el Final 14, el WoW, el Lost Ark. Quizás es el Elder of Scrolls Online, creo que también tenía buena comunidad hispana. Y fuera de ahí creo que el siguiente sería este. Más o menos. En orden. Cada uno tiene sus virtudes y sus desventajas. Eso ya depende de lo que quieras jugar. Yo te recomiendo, por ejemplo, Guild Wars, porque la historia está bastante bien. El sistema de combate, al ser híbrido, estas 5 habilidades van por las armas que lleves. Estas 3 las eliges, esta es la de curación y esta es la élite. Es muy dinámico, porque tienes la forma de esquivar. No es una tienda RPG, pero puede ser golpear, ¿vale? Al aire. Entonces es como híbrido. No es exactamente un WoW, pero... Vale, el sistema de combate es muy dinámico. Sobre todo a nivel de PvP. Si quieres hacer PvP, no te recomiendo este juego, por ejemplo. Para nada. No porque el PvP sea malo, sino porque la población es súper tóxica. Y hay poca gente. El Ender. El Final 14 lo que pasa es que es por suscripción. Recuerda que no solo tienes que comprar el juego, sino que después tienes que pagar cuotas por mes. Y si te referías al Elder, el Elder me dijeron que estaba muy bien, que había mejorado mucho. Porque yo lo jugué en la beta antes de que saliera y en la salida no, porque ya era de subs en su momento. También tenías... ¿Cuáles habían salido otros dos? Tienes el... Joder. ¿El Fable? No. El Albion. Dicen que está muy bien, si te gustan los action RPG. Juego competitivo es igual a tóxico. Da igual en el juego que te vayas. Excepto que tengan una moderación muy buena. Como Final. Final es un ejemplo de ello. Vas a encontrar gente tóxica. Y si es free to play, más. Porque básicamente es... coges, te banean, cuenta nueva. O sea, cada vez que te banean te cuentas una cuenta. Ese es el problema de los free to play. Mira que me gusta el lore de Guild Wars 2, pero no lo pondría un 10 de 10. Le pondría un 9 de 10, un 8 de 10. Y dependiendo de la zona, incluso un 7. El de la expansión nueva, yo al menos lo estoy disfrutando que te cagas. Eso sí. Pero sí, a ver, si vas a jugar PvP... No sé qué escena tiene el Elder Scrolls, sinceramente. Ahí sí que no me informé tanto. Porque yo quería un MMO... A ver, siempre me hizo gracia el Guild Wars. Y jugué durante muchos tiempos. Jugué durante 4 años. Lo dejé durante otros 4 y volví. Hace un año y algo. Y siempre me gustó la estética, cómo está hecho el juego. El sistema de combate siempre me ha parecido el adecuado porque es como 50-50 en el hecho de cómo funciona. O sea, te deja jugar sin pensar, pero a la vez si quieres algo como un reto, sí. Prueba. No, creo que el base era free to play. Creo. Eso es lo bueno de los juegos free to play, que coges, te lo bajas, pruebas, no te gusta, fuera. Bueno, y lo que es el Guild Wars, mundo contra mundo, lo único que te puedo decir en ese aspecto, si jugaste en su momento, es que van a hacer el sistema de alianzas. Sabes que antes se emparejaban por servidores, o sea, así. Pues dentro de poco van a ser por clanes. Es lo único que te puedo decir en ese sistema. El PvP por ahora no toca... Bueno, va a tocar un parche de
De rebalance... De balanceo y no habían activado las rankers hasta hace 2 segundos. ¿Por qué me he quedado así? Porque... farmeo. Vamos a farmear un poco. Espera. Quita. Tengo que ver si está bien la build. Pero... por el resto, el mundo contra mundo está resucitando por culpa de ese cambio con las alianzas. Araña, ¿dónde estás? Peleas masivas contra otros y peleas contra vos. A ver, en el Elder of Scrolls tiene un mundo contra mundo. Eso ya te lo digo. En el Lost Ark, si te gusta el tipo Action RPG, tienes esas dos cosas. Porque tienes islas que son PvP y tienes islas que son... y bueno, guerras de clanes. Que van como por conquistas. Y tienes también los World Bosses. El final es más lineal. El final es... o sea, hay gente que lo llama el MMO Theme Park. Que es básicamente el MMO parque de atracciones. Porque es súper lineal. Tienes raids y tal, pero no tienes esa libertad que me acabas de decir. Así que si planeabas jugarlo, échale un vistazo antes. Es lo que te sugiero, si eso es lo que te gusta. Elder of Scrolls creo que los tiene. Claro, tiene el mundo contra mundo de Elder of Scrolls. Que no sé cómo se llama, pero es como un mundo contra mundo. Y tienes el... vamos a ver cómo me flamean. Y los World Bosses creo que también existen. Sí, es lo mejor que puedes hacer. O sea, ahora que estás en la era de información, puedes ver todo y no tienes problema. Espera, ¿en este clan no tengo el chan de clan? Sí. Porque soy retrasado. The match starts soon. Pero aprovecha, puedes ver vídeos. Si se te da bien el inglés vas a poder encontrar guías de... ¿por qué empezar este MMO ahora? Si es en español, pues también seguramente hay alguna. Así que es que simplemente aprovecha. Aprovecha porque tienes todas las oportunidades. Hold on to your points. Seize theirs. Sí, dependes de los jugadores veteranos. Sí, eso es una realidad. No te queda otra. Go for the throat. You've taken the graveyard. ¿Qué tenemos aquí? Un virtuoso. No sé qué hacen los virtuosos, así que hay que tener cuidado. Pero sí, en general, si quieres jugar free a lo WoW, es lo que te toca. Juegos free to play de verdad. El Elder creo que solo necesitas comprar las cosas, con lo que no es free, realmente. El Guild Wars solo es el base. En Lost Ark sí que tienes todo el contenido free. Porque está diseñado para monetizarse de otra manera. You lost the graveyard. Vale, este está muerto. You've captured the quarry.
Vale, otro fuera. Uy, el daño. Quita de aquí, coño. You've taken the graveyard. I need assistance. Dale caña, que se muere. Ahí estamos. Pero si el WoW si quieres jugar lock free, no te queda otra de esperar al resto de jugadores. You've captured the quarry. It's poisonous. Freezing. Vale. 4 en medio. No tiene sentido. Voy a tirar el terror ese para intentar salvar a los demás. Pero ya está. Poco más hay que hacer ahí. Pero eso. Y es eso. El problema con el resto de MMOs free to play es que tienen una comunidad muy pequeñita. Entonces es difícil. Y con juegos como el Lost Ark que acaban de salir, el problema que tienen es los saturados que están, porque es uno de los últimos lanzamientos así gordos que ha habido. Y luego que no sabes cuánto va a durar la comunidad. Muerto no, porque la gente sigue jugándolos. Un MMO puede sobrevivir con una población de unos 50.000 personas perfectamente. El problema es que tienes que ser consciente de que vas a tener 50.000 personas para jugar. The waterfall is yours. El New World es que cometieron muchas cagadas. No es que solo es que no supieran aprovecharlo, es que cometieron, pero barbaridades con ese juego. Mire que a mí no me llamaba, pero lo que le cometieron a ese juego fue matarlo. O sea, matarlo literal. You've captured the quarry. Might and glory. I feel furious. Joder, que tienen que venir 3. Esto va a ser duro. El New World, el problema es eso. Lo sacaron con un mogollón de bugs. Bugs que... A ver, una cosa es que se te caiga el servidor cuando sale, o tengas colas. Un ejemplo es el propio Lost Ark. Pero otra cosa es que simplemente haya dupes por todos lados. Y te dupen todo el juego. Y que aún por encima el juego sea la economía gestionada por los propios jugadores y que puedas dupear todo es como el mayor sacrilegio que puedes hacer al juego. O sea, es que es matarlo. No poner las transferencias, ponerlas tardes y mal. Es todo. The waterfall is yours. You've lost the quarry. ¿El Lineage sigue vivo? El Lineage es... No tengo ni idea, pero según el reporte financiero tiene que más o menos seguir vivo. No sé por cuánto, pero debería. Debe de rondar los 100.000 jugadores, seguramente. Perdió un 93% de su revenue, pero... Nunca se sabe.
Pero el juego en sí sigue existiendo. You lost the graveyard. You've captured the quarry. Pues básicamente estoy haciendo esto para conseguir este cofre. Adiós. Es que tengo que aprovechar, porque mucha gente va a estar probando clases nuevas y va a ser más fácil ganar. Y tengo que ganar solo 6 veces. Si gano 6 veces ya tengo la última pieza de armadura legendaria. Pero si teóricamente Lineage, como juego, al menos, te digo yo que sigue vivo. ¿Quién me diría que estaría a las 1 de la mañana del día de lanzamiento de la expansión farmeando PvP? Me parece ridículo. Solo tengo que aguantar esto 90 segundos. Más o menos. Pero ni es que como juego, te digo yo que vivo sigo. Vale, vienen todos. You captured the quarry. Safe from harm. Sanity is but a mirage. Compact is full. Come here. Pero bueno, eso sí, eso, mírate vídeos. También incluso por los propios vídeos y cómo están subidos, ves las fechas de Blood y con eso más o menos puedes saber cuán activa es la comunidad. Si ves mucho vídeo activo de tutoriales o ¿por qué jugar a este juego? Sabes que con eso ya tienes las cosas ganadas. Las cosas ganadas y, bueno, investigadas en cuestión. Vale, esto ya está ganado. Mira, es tan sencillo como hacer esto. Me quedo aquí quieto. Ahí está. Defensa. Primera victoria. The waterfall is yours. Oh, ¿ahora puedes mantener el grupo en las rankeds? ¿Qué me dices, loco? ¿O no me ha contado? Debería haberme contado. ¿Por qué no me ha contado? Porque quizás no, hasta el reset, no considera que ha empezado la jornada. Pues seguramente. Se me faltaría abandonar el grupo. Sí. Ha sido eso. ¡Maldita sea! ¿Lo veis? Cadena clasificatoria ganada. Pero da igual. Pues hay que esperar 5 minutos. Pues mientras, pues me piro de PvP y hacemos otras cosas. Ya vuelvo luego. Vamos a ver. Ey, colega. Te me puto relajas. He sido un poquito agresivo. A ver, ¿dónde estás, Kashmir? Aquí dentro. Pero esas son mis recomendaciones actualmente.
del conocimiento que yo tengo, que es más bien poco, porque hace tiempo que no jugaba un MMO hasta que volví a este. Y entonces cuando volví, pues me informé un poquillo más. Que nunca está de más. Security warns that a suspect involved in the pirate attack is loose in Kaineng. Authorities have described her as an Asura, diminutive with multicolored eyes. If you have any information, please contact your nearest MinSec officer. And as always, stay sharp. Ah, I'm approved to travel. When's the next transport to New Kaineng? Transports are booked months in advance, Commander. The best bet is to sail yourself. Or maybe you could ride your Elder Dragon. I'll stick to the boat, thanks. Creo que prefiero la barca. Mierda, tenemos que hacer un corazón. Mierda. Era en el que estábamos. Shit, por 2. Uy. 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 Yep. Mira, un rol de Beetle. Pounded into dust. Pum, pa' casa. Filetero muerto, filetero mejor. Vale, otro muerto. A ver, ahí hay otro. Bien, bien. Ayuda a los lugareños reparando barcas, rescatando aldeanos y despejando escombros. ¿Esto es un escombro? No. Esto es... simple y llanamente... Ah, vale. Rojo. ¡Hostia! Vale, aquí ya me dan una barca, pero no es lo que yo quería. Maldita sea. ¡Ah! ¡Socorro! Bien. Esto. Bien. Ahora que lo pienso, si me resetea el... Joder. Se me va a resetear el corazón, seguramente. Ah, no, este no es de los que son infinitos, ¿no? ¿Se han vuelto a los corazones normales? No, no, es infinito, es infinito. Ya. Ahí está el reset diario. Y teóricamente esto debería ya darme puntos, ahora sí. Ahora veremos. Ahora veremos si esto sigue vivo. Si no da punto, seguramente ya me vaya a dormir y mañana lo vemos. De estos de gym, por favor.
Odio fuego enemigo porque la gente se va a Punta Cana por el Lord y no saben jugar ese mapa. Es horrible. Se descentran muchísimo. Vamos a acabar en fuego enemigo. Bueno, tormenta silenciosa no está mal. El problema de este mapa es que te lo pueden remontar enseguida. Literal, te lo pueden remontar como si fuera esto... Uf. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Espectro. No, este era el Vindicator, perdón. ¿Cuál es el espectro este? No me acuerdo qué es este. Willbender. Sí, ese es el espectro. Espectro. Mirage, ladrón normal. Virtuoso. ¿Y qué tal? Bueno, veremos ahora. A ver si nos da puntos. Si nos da puntos, nos mantenemos, hacemos la diccionaria y nos vamos a dormir. Seguramente. There. Target identified. Gente baneada, lo que decía, ¿no? No se nota ni nada. El Squid Gamer este ya me lo tengo encontrado. ¿Hay alguno bloqueado? Gente nueva, supongo. A estas horas y que encuentre cola tan rápido, tiene que ser gente nueva. The match starts soon. Bueno, veremos. Podría poner música. Ahora lo pienso, pero... En tarde prospecto lo he pensado. I chose you. Hold on to your points. Seize theirs. Bien. Veamos. Your enemy has the temple now. There. Target identified. You've captured the altar. Vale, él va a ir a medio, pues yo le voy a quitar el templo. Ya que ellos tienen gate, no me interesa. Que estén haciendo doble. There. Target identified. No, han ganado medio. Por la pinta. You've got the temple. Está genial eso. You control the gate. Gave it my all. There. Target identified. Death stalks me. I can't see. En serio. Bueno, tienen la ventaja, no hay problema, tenemos 3 puntos. Los putos heraldos, tío. Come here. There. Target identified. Safe from harm.
You've got the temple! You control the gate! There. Target identified. Hola, adiós. Safe from harm. I feel furious! Stillness has appeared. Feel its strength! I chose you. I need healing. Seriously. There. Target identified. You've captured the altar! Fire! For great justice! Did you see that? There. Target identified. Calm before the storm. Might! I can't do this alone. Bueno, y esto es lo que pasa cuando te centras en duelear, porque no ha hecho otra cosa el Blade Sword. Lo he mantenido fuera del punto y ya está. Listo. Vale, hemos hecho la diaria. No, es decir, aún no está activada la Ranked. Se empieza el martes a las 6 seguramente. Una pena. Todavía no ha comenzado. La temporada pone todavía no ha comenzado. Martes 1. Maldita sea. Hemos ganado 2 para nada. Pero bueno. Yo creo que ya va siendo hora. Vamos a ver si llego a Kainen. Y poquito más, la verdad. La verdad, teníamos que hacer este corazón. Creo que la forma más rápida es matarlo todo. O eso parece. Hola, Robin Juan. Mucho tiempo sin verte, ¿qué tal? Vamos a llegar a Kainen. Y como he dicho, ya nos lo quitamos de encima. Breathe deeply. Totalmente. Realmente son cortas, llevan visera, siempre lo he dicho, pero ya es la costumbre de gente llamarlo ruinas. Sobre todo supongo que es porque en español no hay tantas diferenciaciones. En inglés sí, tienes cap, tienes hat,
Tienes... no me acuerdo qué más. Tienes unas cuantas. La boina también. Bueno, eso está bien. Es bueno y a la vez malo. Pues bien, sin muchas novedades. Hubo novedades en su momento, otras no. Tuve una relación de mierda. Después hace mucho ya. Justo durante la pandemia. Hecho que hay, sí. Pero en general, bien. Volví a Guild Wars, como se puede ver. Au. Might and glory. Take that. I feel furious. Soften them up. Bueno, ha sido rápido eso. No está mal. Pero en general eso, bien. Disfrutando de la expansión nueva que salió hoy. Estaba antes comprobando si esto había empezado, porque me queda solo hacer esto para tener la última pieza de armadura legendaria. Y aquí recomendando cosas, probando cosas nuevas, porque esto es una especie de subclase nueva. Y simplemente... tantas cosas que contarme, madre mía. Ya no tengo tantas, realmente. O sea, tengo la asociación de juegos de lucha, que hago torneos y tal. El miércoles tengo que hacer stream allí, en su canal. Fui administrador del servidor de rol de GTA hispano más grande que hubo. Ahora hubo unos cuantos más, pero en ese momento lo era. Y más mierdas y cosas así, pero como siempre, he metido en 50.000 mierdas. Ahí veo a 3. I feel furious. Pero bueno, si tienes cosas de contar, quiere decir que tienes una vida trepidante, como se suele decir, ¿no? Tiene su lado bueno y su lado malo. Dependiendo de si las cosas son buenas y son o son malas. Ahí está. Let's go. Comprar un esquife a la directora Soji. Ah, el esquife es este corazón. Pues a ver, si quieres, cuenta. Qué guay. Eso está genial, entonces. Estas me las voy a tener que conseguir. Vale. Ya tenemos el esquife. Gorik, I have a boat and travel permits. Ready to head to New Kaineng. Whee! We're waiting on you, Commander. I hitched a ride in Jory's fishing boat. How'd you get your permit so quickly? Oh, I was in and out of the Ministry of Transit in 5 minutes. Very friendly clerk.
MOT wait times are pretty much a crapshoot. Commander, I'll meet you on the docks. Oh, Commander. Navon would like to hitch a ride with you. She doesn't have her own transportation? I don't have all the details, but it'd be a really big help. For diplomacy. Okay, Ambassador Meade. For diplomacy. ¿Y qué te vas a comprar? Pero bueno, me alegro. Eso, sí, pero como dices tú, ya te quitas eso para toda la vida. Ya tienes, como se suele decir, un techo sobre tu cabeza. Y eso parezca que no. Esto no lo había probado en la beta. Y se maneja chulo, ¿no? El actual también, sí. El viejo también lo era, que era una mierda, pero el actual también lo es. Bueno, una mierda, ¿no? A ver. Sí, era una mierda, pero para lo que me costó no era una mierda. Commander, last-minute business in Kainang, and as we said, transports are booked months in advance. Thank you for being so accommodating. Happy to help. I don't mind the company. Vale, vamos a ver si me tira los trastos, porque es la sensación que me da. Are you comfortable, Navon? Very comfortable. I like to be close to the water. It's, inspiring. Your friend, the Elder Dragon. What is she like? Wise and timeless? Filled with sage advice and deep thoughts. Aureen. She's more like Eso está bien. She feels happiness. Yo es que dame un sobremesa, sobre todo por potencia, nada más. Y por el hecho de, se me jode algo, lo arreglo yo. Los portátiles es un coñazo arreglar mierdas. Y costoso. This is nice. Wish I could stay on the sea forever. Me too. Should I change course and take us to the unending ocean? Maybe another time. But, feel free to take the scenic route. Esta tía me está tirando los tejos. Yo siempre he dicho que cogerte un Acer es como tirar una moneda al aire. Te puede salir o muy bueno o muy malo. Pero eso yo lo decía hace años. Ahora ya no sé cómo están. A nivel de calidad. Sinceramente, tendría que investigarlo. Si parece más a nosotros... Sí. A ver, tuve una época muy mala. Pero bueno. I'm beginning to regret asking you for a ride. Vuelve a la barca antes de que te expulsen de Kanza. Tenía curiosidad de ver qué pasaba. Nah, tampoco. También dejé de hacer mucho stream y volví hace medio año, creo, a volver a la consistencia al menos. Dudo que sea famoso. Pero al menos ayuda a la gente a hacerse famosa. Vale. O sea, la zona es esta. Bueno, vamos a ver la ciudad que yo más quería ver. Que es Kaine. Ah, vale. Aquí. Entra en la historia, sí. Ese es lo importante. Que tú te sientas bien, cómodo con lo que haces, contento. Al fin y al cabo eso es lo importante, joder.
¿En qué eventos? ¿En los de speedruns, dices? Uy. Adoro este juego. Uy, el popín. Uy, carga, juego, carga. Wow. Beautiful, isn't it? In the wake of the Titan disaster, New Kainang blossomed. Lo dejé por el último comentario que hice, creo que fue en 2019. Y después he vuelto este año. Hice la IDDQ y la ESA. Hey, como comentarista nada más. Oh, could you not? With the yelling, or the talking, or the breathing. You're lucky I'm a good swimmer, Commander. Welcome to New Kaining, Commander. This is Pero sí. incredible. Well, you'll get Es más, estoy haciendo un curso de locución para colmo. Right now we're on the clock. June has a jade processing site nearby. Gork's there now, checking for any sign of the Aether Blades. I'll leave you all to your business. Good luck with the Sky Pirates. It was, interesting ride, Commander. Thank you. Still trying to tune out those voices from the mists. It's not the voices. Es el grog. Grog. We should probably get you something to eat before we have to put you in front of people. Pero sí, sí. Volví este año. That sounds swell. Hice la JDQ 2022 y tal. 2020 no hice nada y 2021 tampoco. Well, I saw a noodle stand on the docks. Porque no. Let's move. Sí, 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 es bueno, yo no lo digo tal, pero lo digo el hecho de que justo. Aye, aye. Me refiero al hecho de que justamente, que has dicho locutor, pues estoy haciendo un curso de locución. No creo, no soy el tipo de streamer que se hace famoso. Soy demasiado chill, a la gente le gusta mucho el drama. I remember when I first saw... Don't make small talk, Mai. That demented mass murderer in your head almost killed me once. Yeah. Fair point. But you survived, right? And I wasn't even there for that. You worked for her. And there's plenty of blood on your hands, too. Captain Ashford comes to mind. Who? Captain Theo Ashford. He had a husband and a kid. You assassinated him for his seat on the Captain's Council. Oh, right. Dragon Bash. Captain's Los Council. cursos son para mejorar y en parte para temas de curro y por placer también. Y un par de ideas que tenía. Ashford. And I'm sorry about what happened to you. And everyone in Lion's Arch. I'm not the same person. Scarlet made me feel like a part of something bigger. I was... Just following orders? Contrition won't bring back the dead, Mai. What should I do then? Should I self-flagellate until I die? What do you want from me, Delacroix? I want you to get out of my face. Los fríos, tenía que... para la broma. Pedir el cuenco picante de Kainen. Vale. A ver qué hacen el cuenco. Exacto. It's a hot, pirate level spice. So good. Mai, there are people looking at us. That was exactly what I needed. Thanks. Gods, if you're done embarrassing us, maybe we can... Watch out! Run! Everybody run! Uy. Sounds like trouble. Tengo.
Se ha vuelto loco uno de las... Let's shut it down before it hurts someone. Hey, Safe from harm. wanna hand me my weapon? Not a chance. Exacto, todo suma, la práctica también hace, se puede usar para proyectos como por ejemplo de comentar la ITDQ, se puede usar también para otros proyectos que tenía en mente. ¿Lo qué? ¿No es la hora del té lo qué? ¿El streaming en sí? Sí, pero sigue siendo el abismo de la locura. O sea, es como un apartadito dentro del abismo, pero realmente es el abismo de la locura de toda la vida. Es más, cada día deshice más, deshago más lo de la hora del té. O sea, sobre todo porque es un nombre muy usado. June sure knows how to make them. Could have been more useful if I had my gun. Why didn't you unleash Miss Breyer? I don't want to hurt anyone. I won't call her until I have her under control. I see. Excuse me, trying to get through here, I just... Hi, excuse me. Out of the way, please. Ah, mira, este es Yao. Tiene prótesis, mira. Hello, Mai. Nice blindfold. Really accentuates your look. Yo, nice to see you. You get a distress signal from the loader bot? I heard people yelling. That generally indicates distress. You all took down a Era, pero es que, Robin, esto es la expansión de Guild Wars y salió a las 6. We haven't introduced ourselves. Y I was helping out a friend of yours before. Y sí, la hora del té es a las 5 de la tarde. 5 o a las 4. Jade tech all over the city's going haywire. They used to be rare, but the rate of failure's gone up this past year. The Jade Spiders will suss out any abnormal energy signatures from that mech. Just give him a second. Pero bueno, lo que iba a decir. Sí, correcto. No pides perdón. Son las 1:30. Pues salió a las 6 y cogí And not deactivating. All right, backup plan. y We smash him to bits. Delacroix, I need my weapon! Melange's mother. Fine, for now. Pero bueno, lo que iba a decir yo, salió a las 6 y básicamente estuve jugando 2 horas y dije, bueno, como voy a empezar la historia y quiero que veáis las reacciones para verlas en directo, por decirlo de alguna manera, era o grabarlo o streamearlo. Y dije, bueno, pues lo streameo y tal. ¿Qué más me da? Sí, es lo mismo. We're having a hard time trusting any of these Jade contraptions right now. Y ya está, y fue eso básicamente. Que no nos decía malas, o sea, lo decía como diciendo, mira, es esto que está enfrente, por eso mismo. Pero normalmente los streams los hago de 5 a 9. De mis 5 a mis 9. Y aún así quería hacer un día así por la noche. Para lo acabar así a la 1 o a las 12. Pero... Ah, who is that? Thanks for the help. That, what was it called? Jadebot? Really helped us out there. Yeah? Well, here you go. You can use mine. In the meantime, I should probably scrap these guys. Yes. Esto es lo que más me interesa subir, creo. See ya. Robos de Jade. Ahí está. I hear adventure calling. Vale, tenemos una carta. El juego está muy chulo. Y la expansión me está gustando mucho. La verdad, la historia. La están llevando muy bien. We have some kind of history with that engineer? Yao? No clue what their problem is. Must be your agreeable personality. When we worked together, they always came across as a bit possessive of June's attention. Possessive? Well, excuse me if we didn't all get to be June's protege with 0 qualifications. Yao! Sorry, I didn't know you could...
I didn't mean, If you're all gonna talk behind someone's back, try using a secure frequency. Working on it. Whatever. I've got more important things to deal with right now. The city's on fire. Literally. Engineer Yao, we're pursuing the ones responsible for that. But it would help if we could investigate the city's power infrastructure. You mentioned that. Well, if Mai's with you, I guess June trusts you. For whatever reason. A couple of boxes we need to check off to get you in the door. Acabo de ver una cosa que me ha encantado un mogollón. Plant engineer can probably get you a passcode. O sea, hacer esto en una traducción me ha parecido flipante. Mira, te lo enseño ahora. Might be able to meet you there if I stop being a vital asset to the development of service station. Anything else? That should do the trick. Consider it done. Tengo cosas más importantes. Cuando trabajábamos juntos. Están usando lenguaje inclusivo. Ingeniere. No lo esperaba. No lo esperaba para nada. ¿Y esto qué es? Enhorabuena. Estimado. Gracias por registrar. Ah, quizás es por esto. Espera. Esto. No. Porque seguramente en inglés ellos estén usando los pronombres they y them. Que es algo que existe en inglés. Lo cual, si estás usando they y them, la única alternativa que te queda en español es usar el lenguaje inclusivo. Se emplea para fabricar o comprar objetos. No sé, diario. Esto es el núcleo de potencia. A ver, vamos a ir. ¿Esto dónde está? Aquí, ¿no? Robot de Jade. Vale. Núcleo de potencia. Y esto se potencia la energía de monturas. Vale. Hoy no puedo meterlo. Ah, tengo que ir a un banco de trabajo. ¿Dónde están los bancos de trabajo? ¿Hay uno aquí cerca? Que me extrañaría que no hubiera alguno. No me he fijado en qué decían en inglés actualmente, ¿vale? Pero tiene que estar, obviamente, refiriéndose en inglés allá como them y they. Así que seguramente sea un personaje no binario. Lo cual está genial. Y eso. Otro sintetizador de tela. Pero no veo ninguna de las estaciones. ¿En el mapa me saldrá? No creo. Shiro Tagachi. In a special report, we spotlight St. Victor Zoohelzer, Arkham Morris, and their lasting impact on Cantha. Vendedor ambulante, vendedor ambulante. Eso parece un taller. No, no va a ser un taller. Pues estoy tan acostumbrado a cierta arma que llevaba. Vale, tenemos una batería. Y quiero ver a ver qué es esto. ¿Qué es? ¿Un dope? Yep. ¡Uf! Vale. Está duro el bot. Vale.
Bueno es ver eso. Pero ¿dónde hay un taller, colega? Manifiesto de carga, protocolo, protocolo... Arriba del todo tiene que haber algo. Ah, no, la reflexión está aquí. Pensé que iba a estar arriba la reflexión. Pero bueno, el juego... Además, esta expansión se ve preciosa. Entre la estética tradicional y tal. Y después el hecho de que toda esta zona es cyberpunk puro, tío. Es una puta maravilla. Vamos a entrar a la ciudad. Jade batteries and other tech, heavily discounted. If Sokta goes down, the rest of us are next. Any job a mech can do faster? Gone. Mira. A ver si encuentro la zona que quiero encontrar concretamente. Sintetizador de rayas. Quizás está aquí adelante. Es que mira, el mapa aún es enorme. Hello, citizen. Enjoy your daily activities. ¿Eso es un taller? No, es una batería. ¡Ir para el taller! Quiero mi puñetero taller. Está chulísimo, tío. Incluso la Skybox es mejor de lo habitual. Me encanta ver estas cosas. Ay. Está tremendo. Y hay una zona que creo que se ve incluso más chula que estas, que esta debe estar por aquí adelante. Pero esto está chulísimo. Es una pena que no haya ningún taller por aquí cerca. Porque quiero meterle eso ya al... Talk to me. In the mood for something spicy? Our seitan noodles are hotter than toilet. Ya sé que tenéis noodles, pero por favor, quiero un puñetero taller. ¿Dónde hay un taller? Mira. Está chulísimo, tío. Se lo han currado que te cagas. Dime que aquí hay un taller. ¿Esto es? No, esto es una estación de carga. Dudo que sea esto. Pero tiene que haber una por aquí. Y la música también es buenísima. Yo no sé si la tengo bajada, pero mira. Eso es porque estamos entrando en la zona pobre.
Y son los slumbers. Bueno, no, este parece en las ruinas de la ciudad vieja. Can we head back into the city now? Nada, andará uno por ahí. Tampoco tengo prisa porque, como he dicho... Pequeño lag. Eso es una batería. Tienen que ser aquí adelante. Sintetizador, sintetizador. Sí, mira, estos son los slumbers, sí. Se nota mucho por la arquitectura. Es como el taller pobre. El taller pobre. El barrio pobre. Que como veis ya me estoy cayendo del sueño. Por eso debería ya de cerrar. Y ya abrir mañana cuando me ponga por la tarde. Y seguir la historia. I chose you. No es, son la... Es que solo con las paredes ya sabes que estás en la zona chunga de la ciudad. Protocolo ofensivo. Un alquiler de raptores. He keeps trying though, even if it never goes well. Pues no veo ni un taller, en serio. En algún lado habrá. Seguramente en la historia nos guíen o algo así. Pero bueno. Pues Robin, me alegro mucho de haberte visto. Me alegro de que te esté yendo genial en la vida. Aunque sea a base de ahí cabezonería y de sacarlo todo adelante con esfuerzo. Que el PC te salga súper bien, pero yo me retiro por hoy. Mañana más, seguramente esté también hasta tarde, porque estaré jugando a esto. Y como he dicho, quiero grabarme las reacciones. Y como me es lo mismo grabarlas que streamearlas, pues ya las streameo y al menos tengo interacción con vosotros, por si queréis preguntar. No, sí, ya sé que estás bien, pero me refiero a realmente lo has hecho a base de esfuerzo. Pero bueno. Y... ¿Te imaginas que ahora encuentro el taller haciendo el imbécil? No sería la primera. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que muchas gracias. Como ves también hemos cambiado la cámara. Ahora es una DSLR, es una cámara que vale una pasta. Y además la cambié recientemente. Y nada, en serio, me alegro muchísimo de haberte visto. Espero verte en un futuro, aunque sea en otros streams o lo que sea, en SRE, donde acabemos al final. Y nada, que ha sido un placer compartir estos últimos minutos contigo. Simplemente nos vemos mañana, gente, con más Guild Wars. Vamos a dejar el IS un poquito aparcado hasta que acabemos la historia. Una vez acabemos la historia, como va a ser más explorar y tal, creo que es menos importante. Pero según acabe eso, ya acabaremos volveremos al IS los martes, así que muchas gracias. Y nada, simplemente nos vemos. Y hasta otra, chicos. Bye, bye.